Muchísimas gracias. Pues bueno, va a estar un poquito, me voy a adentrar un poquito, como decía la doctora, a temas un poquito moleculares. Así que si tienen un café por ahí o unas galletas, acérquenselas, porque va a ser una jornada ardua. Vamos a tratar de abarcar todo, digo, los que están llevando la materia de inmunología, pues vamos a tratar de abarcar un poquito, algunos temas que ustedes van a sentir que se van a repetir, pero otros temas estoy seguro que se van a complementar muy bien con lo que ustedes ya vieron. Entonces, pues vamos dando inicio. Vamos a recordar primero que nada el sistema inmunológico, ¿no? Vamos a empezar desde cero. Inmunidad. Siempre que hablamos de sistema inmune, siempre se nos olvida de dónde es el origen de este término. Y bueno, pues viene del latín, que es immunitas, y se refería a todo eso que te hacía como, digamos, inmune, o te protegía ante ciertas situaciones, ¿no? Para aquel entonces, pues era un término que se utilizaba para reyes, sobre todo, o gente que estaba en el gobierno, que era inmune y que no le podía pasar nada, ¿no? De ahí, bueno, en cuestión a medicina, surgen dos terminologías, que es el sistema inmune e inmunología. El sistema inmunológico, para todos aquellos que no comprendan en este momento, todos los que están, por ejemplo, ahorita en biología molecular, ¿qué es el sistema inmune? Siempre les hago la pregunta a mis alumnos, ¿no? ¿Será algo que es palpable o no es palpable? Entonces ahí es donde he visto que dudan muchísimo, ¿no? Si yo te pusiera ahorita un cuerpo, un cuerpo para disectar y te digo, quita el sistema inmune de ahí, apuesto que muchos dudarían de qué es lo que tendrían que quitar. Y pues resulta que el sistema inmunológico, además de órganos, está comprendido por células y principalmente moléculas. Toda esta comunicación que hay entre células y moléculas es donde finalmente converge lo que es la inmunología, porque la inmunología va a ser un estudio de la interacción entre células y moléculas, cómo se comunican estas células y moléculas, qué relación tienen y cómo funciona finalmente, porque todo esto es una estructura que no es unicelular, vaya, es una orquesta realmente el sistema inmunológico que funciona en cascadas, con vías de señalización, con diferentes reacciones, para que pueda darnos esa protección total. Si no es así, pues entonces el sistema inmune es cuando falla, cuando hay una ausencia de una célula, cuando hay ausencia de moléculas, y eso, por muy pequeño que pareciera, pues eso es lo que va a dar a los errores, ¿no? Entonces, muy bien. El sistema inmunológico, tenemos que comprender algo. El sistema inmunológico reconoce, ¿sí? ¿Qué es lo que reconoce? Pues lo extraño y lo propio. El sistema inmune lo que hace es tomar una decisión de qué cosas sí pertenecen a nosotros y qué cosas no pertenecen a nosotros, ¿sí? Pero dentro de lo que llamamos extraño, que ahorita vamos a definir, que es lo que decimos como antígenos, como se los puse ahí en la imagen, es una célula dendrítica buscando cosas extrañas, ¿sí? Dentro de ese término de antígeno, existen también cosas que resultan extrañas, pero que son propias. Y ahí ves donde decir, ¿cómo está eso? A ver. Pues resulta que hay antígenos propios o hay situaciones donde el sistema inmunológico tendrá que reconocer cosas que salieron de nosotros. ¿Cómo qué cosas son esas? Pues el cáncer es uno de ellas. El cáncer, al ser una célula que surge de nosotros y que va a estar constantemente mutando, llega un punto en que la célula cancerígena se vuelve diferente y se considera como un antígeno propio, ¿sí? Recordemos que el sistema inmunológico va a reconocer aquello que sea diferente en términos de genética, o sea, genéticamente hablando, lo diferente a mí, eso es lo que va a atacar el sistema inmunológico y eso es con lo que se va digamos, a dar la pauta para saber si es propio o si es extraño. Y también otra situación donde va a estar reconociendo este tipo de cosas van a ser aquellas células que estén infectadas por virus. Por ejemplo, una célula que tenga un herpes virus, el herpes virus se puede llegar a integrar al genoma de la célula y puede llegar a modificar con las constantes replicaciones celulares toda la anatomía celular. Entonces va a llegar un punto también en que esa célula, a pesar de que surgió de nosotros, se vuelva extraña, ¿sí? Sin embargo, en estas dos situaciones especiales, con el cáncer y con las células infectadas, el sistema inmunológico va a tardar más tiempo en poder reconocerlas debido a que finalmente van a estar camuflajeadas en las primeras reacciones, ¿sí? Y le va a tomar mucho tiempo para que modifique toda su estructura celular. Bien, posteriormente, ¿qué hace con esta información el sistema inmunológico? Tiene que generar una respuesta.
Y esta respuesta es o suprime o neutraliza. Cuando hablamos de que el sistema inmunológico suprime, estamos hablando de una eliminación total de aquello que acaba de reconocer. Cuando hablamos de neutralizar, estamos hablando que no lo va a eliminar, sin embargo va a ser una serie de reacciones para mantenerlo a raya, digamos, al antígeno, para que no nos provoque un daño, ¿sí? Y posteriormente, si así lo amerita la reacción, también vamos a tener una reacción de memoria, ¿sí? Esto es muy importante porque la reacción de memoria finalmente nos va a servir para reconocimientos posteriores. Lo que nosotros consideramos como ideal dentro del sistema inmunológico es que se dé esa reacción de memoria. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el COVID? Pues que te da COVID y nos decían, pues es que después del COVID ya quedas inmune porque ya no te va a dar COVID porque ya tienes anticuerpos. Esa es la memoria que se está buscando. Esa es la memoria que se busca con una vacuna también. Muchas veces no necesariamente vas a crear memoria. ¿De qué depende esto? Pues en casi todos los casos de la agresividad y la concentración del antígeno al cual está expuesto el sistema inmune. Por ejemplo, muchos pacientes que tuvieron COVID, que tuvieron que estar conectados a un ventilador, muy posiblemente sí generaron memoria porque fue bastante agresivo y se vio todas sus reacciones del sistema inmune encaminadas a neutralizarlo y eliminarlo posteriormente, ¿no? Pero aquellos que no tuvieron ni un síntoma y transitaron totalmente asintomáticos, a lo mejor ellos, su sistema inmune no fue tan drástico como para generar una memoria y ellos eran susceptibles a que se volvieran a enfermar otra vez. Vamos a explicar estos términos más adelante. Antes de eso, hay que definir qué es un antígeno. Un antígeno es cualquier cuerpo extraño, ¿sí? Totalmente ajeno a nosotros. Y cuando hablamos de extraño, tenemos que hacer referencia a la genética. Ya les decía, si es genéticamente diferente a mí, por un nucleótido que sea diferente, recordemos que eso va a dar lugar a un aminoácido distinto también, y eso va a provocar que genere epítopes distintos. Un antígeno está conformado de múltiples epítopes, ¿sí? Pueden ser cientos o miles, dependiendo del tamaño del antígeno, pero un antígeno es considerado toda partícula o cuerpo extraño ajeno a nosotros, genéticamente hablando. Por ejemplo, si a mí me pasan una transfusión sanguínea, pues estamos hablando de que son antígenos a final de cuentas, ¿sí? Vamos a corroborar el sistema sanguíneo que sea compatible, ¿sí? Pero si se pasa por ahí una célula blanca, mi sistema inmune lo va a tomar como un antígeno porque genéticamente es distinto. ¿Por qué no sucede eso con los eritrocitos? Porque los eritrocitos no tienen núcleo y de alguna manera la membrana del eritrocito, digamos que es limpia. Solamente tiene los carbohidratos que dan el sistema ABO, el grupo sanguíneo, y los antígenos, que ahí sí tenemos que tomarlo en cuenta, del RH, que es lo que hablamos como positivo y negativo en el sistema sanguíneo, ¿sí? Entonces, antígeno, compréndase como todo cuerpo extraño, ajeno genéticamente a nosotros, ¿sí? Si es idéntico genéticamente a nosotros, tendría que ser algo propio. Y eso solamente lo podríamos lograr si estamos hablando de que tenemos un gemelo homocigoto. Si no es así, entonces sería muy difícil que una célula de otra persona fuera 100% compatible contigo, ¿no? Muy bien. Y el sistema inmune también se divide principalmente en dos, en el sistema innato y en el sistema adaptativo, ¿sí? Aquí todo el mundo, digo, se le hace, a lo mejor obviamos muchas cosas del sistema innato y adaptativo y siempre dicen, pues innato con el que naces, ¿no? Adaptativo con el que tú creas después de nacer. Sin embargo, hay un tema ahí donde tú naces ya también con sistema adaptativo. ¿Cuál es ese? Pues aquel sistema que te dona, por así decirlo, tu mamá. Y es que durante el embarazo, en la etapa embrionaria, la madre logra pasar anticuerpos, que ahorita vamos a hablar sobre los anticuerpos, ¿sí? A través de la placenta, pero no cualquier tipo de anticuerpo. Van a ser anticuerpos de tipo G, lo que llamamos como IgG o inmunoglobulina G, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poquito de ello, pero cuando naces ya tienes sistema adaptativo. Claro está que esto depende mucho de cómo está la madre al momento del embarazo, porque si hay deficiencias inmunológicas, estamos de acuerdo que no va a haber un sistema adaptativo tan óptimo al momento de nacer. Y aquí les preguntaría yo, ¿por qué tú requieres sistema adaptativo al momento de nacer? Bueno, pues es que si consideramos que el niño va a pasar a través de lo que llamamos canal de parto, el canal de parto está lleno de bacterias. Y ese recién nacido tiene que atravesar todo ese canal
enfrentándose a un montón de bacterias, el cual su sistema es donde comienza el desarrollo y empieza la activación de todo su sistema inmunológico. Sin embargo, como digamos que está en cero, su sistema inmunológico solamente cuenta con sus células innatas y no están del todo desarrolladas, pues requiere un esfuerzo extra, ¿no? Curiosamente, como dato curioso, siempre les he dicho por ahí a mis alumnos, si hay una diferencia inmunológicamente hablando entre alguien que nace por un parto natural a alguien que nace por cesárea. Y la respuesta es que sí, porque por cesárea el niño va a tener, digamos, un retraso más en el desarrollo de su sistema inmunológico porque no está expuesto a ese canal de parto, no está expuesto a esas bacterias. Tendrá que esperar a que esté expuesto en el ambiente para poder comenzar a combatir por sí mismo a esas bacterias del ambiente, ¿verdad? Y también surgen un montón de disyuntivas aquí, porque por ahí les hacía la broma a los chicos ahí en la clase, que aquellas mamás que lavaban las manos a su niño todos los días y no lo dejaban jugar en la tierra, cuando ya son grandes, uno los invita a los tacos y son los que le da diarrea una semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no desarrollaron sistema inmunológico. No con esto estoy diciendo que pongas a jugar a tu hijo en la basura, tú tampoco te tienes que ir al extremo, pero sí es bueno que de repente tenga esos enfrentamientos inmunológicos, porque además de crear hormonas del crecimiento, van a desarrollar sistema inmune. Y somos todos aquellos que podemos ir a comer al río San Juan de Dios y no nos pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Porque nos dejaron jugar en la tierra de chicos. Entonces, vamos hablando de estos mecanismos. Primero que nada, tenemos a la inmunidad innata. Ya decíamos que este tipo de inmunidad, pues es con el que naces. Básicamente, esta inmunidad se va a basar en células mayormente granulocíticas, como son las células NK, como son los monocitos, como son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Todas esas células de la línea granulocítica son las que ya vamos a tener ahí, unas más desarrolladas que otras, obviamente, ¿sí? Pero cuando hablamos de características de la inmunidad innata, esta siempre decimos, pues es que es la que está antes de una infección. ¿Por qué decimos esto? Porque esta inmunidad innata siempre está presente ahí. Siempre tú tienes que contar con un número mínimo de células para poder vivir, si no, no estarías vivo, ¿no? Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. No es específica, porque si siempre está ahí, cada que te infectes tú con una E. coli, siempre vas a estar desde cero con la misma reacción. O sea, el reconocimiento siempre va a ser desde cero, ¿sí? A diferencia del sistema inmune adaptativo, que comienzas ya con un reconocimiento previo, y entonces aquí lo que nos beneficia es el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema inmune innato, al ser no específico, el tiempo siempre va a ser el mismo, así te enfrentes una y otra vez con la misma bacteria, o con el mismo microorganismo, o con el mismo antígeno. Y esto nos lleva a otro punto. No se genera memoria. O bueno, por lo menos si ustedes leen la bibliografía escrita, o sea, en el libro, siempre nos dicen que no se genera memoria. Pero yo les pregunto, ¿será así? Siempre, o sea, siempre hay un mecanismo donde no hay memoria inmunológica en la inmunidad innata. Seguramente en sus clases vieron eso, ¿no? Vieron que la inmunidad innata no tiene memoria y es una de las principales características. Sin embargo, hace algunos años se descubrió que sí hay memoria en la inmunidad innata. ¿Cómo es posible eso? Pues resulta que descubrieron que los monocitos, los macrófagos que se derivan de los monocitos y las células NK llegan a presentar memoria bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Cuando hay una infección grave, ¿sí? Ya sea por bacterias, por virus o por parásitos, se ha visto que estas células, principalmente estas tres células, llegan a generar una memoria específica. Lo que no sabemos hoy en día es cuánto dura esa memoria. Eso no tenemos el dato correcto, porque no sabemos si existen clonas derivadas de estas células que puedan permanecer como lo serían los ganglios linfáticos, ¿sí? Eso no sabemos. ¿Cuánto dura la memoria? No lo sabemos. ¿Existe memoria? Sí hay memoria. Uno de los razonamientos a los que se ha llegado hoy en día es que se descubrió que cuando estas células son enfrentadas a reacciones de infecciones drásticas, pues resulta que hay cambios epigenéticos donde estos cambios epigenéticos contribuyen a la activación de las histonas, empiezan a metilar unas histonas y a acetilar otras histonas, y es ahí donde estos cambios epigenéticos resulta en una modificación de sus propios receptores que reconocen nuevamente al antígeno previo, ¿sí? Como si fuera una especie de sensibilidad. Sin embargo, si tú buscas en los artículos memoria inmunológica innata,
te hacen la corrección de que no se le puede llamar memoria inmunológica, sino un entrenamiento celular. ¿Por qué lo nombran como un entrenamiento celular? Precisamente porque no sabemos cuánto dura esta memoria. Sabemos que existe, sabemos que las células, los macrófagos, monocitos y NK, sí tienen memoria, pero no sabemos la duración. Otro de los hallazgos muy interesantes es que se comprobó que los beta-glucanos pueden, de manera artificial, por así decirlo, entre comillas, incidir en estas modificaciones epigenéticas en estas células y contribuir a la modificación de la histona, específicamente la H3, en sus dos versiones, en H3K4 y H3K27, resultan en estas modificaciones epigenéticas exactas para generar la memoria. ¿Por qué resulta interesante esto? Porque se está proponiendo desde el 2015 que los beta-glucanos, compaginado con otros tipos de terapias inmunológicas de la actualidad, que son las inmunoterapias o terapias celulares, ¿sí? Se puede contribuir a desarrollar una inmunoterapia mucho más agresiva para poder hacer frente a ciertos microorganismos y, mucho más importante, para poder hacer frente al cáncer, ya que en estudios de laboratorio in vitro se ha visto que cultivos celulares reaccionan bien a los beta-glucanos. Entonces lo que hacen es poner en el mismo cultivo las células dendríticas, macrófagos, monocitos, NK, junto con células cancerígenas y luego adicionar beta-glucanos, y se ha visto que las reacciones de memoria suceden mucho más rápido. Es decir, los beta-glucanos es una posible blanco, o más bien molécula selecta que tenemos que investigar bien la vía de señalización de qué están haciendo y por qué modifican de manera epigenética a estas histonas, ¿sí? Pero estamos viendo modificaciones en receptores que generan una previa sensibilidad y posteriormente un reconocimiento mucho más rápido. Entonces, para cuando vuelvan a leer que la memoria innata no tiene, perdón, que el sistema inmune innato no tiene memoria, bueno, hay que hacer la aclaración de que sí tiene una especie de memoria, que no es como tal una memoria, sino un entrenamiento muy parecido a una memoria inmunológica, ¿sí? Y hay que tomarlo en cuenta en posterior clases que ustedes tomen o artículos que lean, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta. Posiblemente después se descubra que más células tienen, ¿no? No lo sabemos. Bien, si seguimos con esto del sistema inmune innato, pues tenemos que hay tres características también que lo pueden diferenciar. Uno son las barreras físicas y químicas, que son todas aquellas sustancias corporales y barreras totalmente físicas, como la piel, que están encaminadas a contribuir para que los organismos, los microorganismos, no penetren a nuestro sistema y de esta manera tengamos una protección extra, ¿no? Dentro de estas barreras físicas y químicas, pues también todas las sustancias como el sudor, como las lágrimas, la saliva, pues contienen enzimas que nos ayudan a contribuir a contrarrestar también a los microorganismos que están ahí pues en el ambiente y que no logren penetrarnos. Por eso es muy importante en los pacientes quemados, cuando tienes un paciente quemado, cubrirlo lo más rápido, porque también, aparte de preocuparte por la deshidratación que va a sufrir el paciente, la cantidad de inflamación que va a tener un paciente quemado también es importante porque no tiene sus barreras completas, ¿sí? Y entonces el paciente quemado, antes de que se te muera de una deshidratación, también se te puede morir por un choque anafiláctico que va a tener debido a la constante contacto y a la masiva, ¿sí? Cantidad de sustancias que va a tener en el ambiente. Imagínense ahorita, ustedes están agarrando su celular, pero les aseguro que su celular, si lo analizamos microbiológicamente, va a tener un montón de bacterias. ¿Qué pasaría si ustedes no tuviesen piel y tienen contacto con su celular? Estarían inflamadísimos de su mano. ¿Qué es lo que sucede con las personas que se muerden los dedos o las personas que tienen llagas en sus dedos, ¿sí? Que constantemente tienen infecciones, ¿no? Entonces, eso también es un punto a favor del sistema innato. Y bueno, pues todos nacemos con piel, ¿no? No hay nadie que aquí me pueda decir, yo nací sin piel. No es posible, ¿verdad? Proteínas sanguíneas. Pues de estas proteínas sanguíneas tenemos principalmente al complemento y los mediadores de la inflamación. ¿Qué son los mediadores de inflamación? Citocinas. La cascada de moléculas que le llamamos citocinas y que una citocina es toda aquella molécula por la cual una célula se puede comunicar, pues estos van a ser las proteínas que van a estar en circulación mediando todas las reacciones inflamatorias y contrarrestar la inflamación. Es decir, van a estar orquestando todo el sistema inmunológico. Aparte de darnos comunicación, también nos van a funcionar para poder atraer a otro tipo de células de manera específica, ¿no?
Y hablando de células del sistema inmune innato, pues tenemos principalmente a los macrófagos, los monocitos, los neutrófilos y las células NK. No son las únicas, son principales, ojo, ahí para que la anoten. Casi todas las células granulocíticas están involucradas dentro del sistema innato, pero principalmente van a ser estas. Y a estas les damos el plus a los neutrófilos, porque son las primeras células en llegar al sitio de inflamación. ¿Por qué? Porque son las más abundantes. Recuerden que los neutrófilos representan casi el 60% de las células blancas, ¿sí? Entonces, tenemos que también tomarlo en cuenta, y sobre todo en las biometrías hemáticas, ¿no? Es lo primero que nos fijamos, porque si nosotros vemos que los neutrófilos están elevados en una biometría hemática, pues eso nos puede dar un indicio de que el paciente actualmente tiene una inflamación, ¿no? Y eso es el primer parámetro que nos hace checar otro tipo de proteínas como la PCR, la proteína C reactiva, para seguir evaluando a nuestro paciente. Así como si vemos una disminución drástica de los neutrófilos, también nos tenemos que preocupar. Y más si nuestro paciente está bajo tratamiento de cáncer, como la quimioterapia, ¿sí? Puede sufrir de una agresión bacteriana mucho más fácil si es que hay una disminución de los neutrófilos. Uno de los más frecuentes es la colitis neutropénica, es una disminución de neutrófilos y es una infección por Clostridium que se da de manera intrahospitalaria y el paciente se puede morir simplemente porque no te fijaste que hay una disminución de neutrófilos después de la quimio. Muy bien, otro de los rasgos importantes del sistema inmune innato es la fagocitosis. Muchos de ustedes, cuando vieron fagocitosis, decían, bueno, es que la fagocitosis es un sistema donde la célula come, ¿no? Y elimina. Pero no solo eso. La célula lo que quiere lograr, principalmente con la fagocitosis, es una presentación. Pero, ¿de qué forma y cómo es que la fagocitosis nos lleva a la presentación de antígeno? Como lo podemos ver aquí en la imagen, la fagocitosis es esa ingestión, vaya, esa internalización del microorganismo. En este caso estamos viendo como una bacteria que está siendo fagocitada, y esta bacteria a su vez, al momento de ir más hacia el centro en la célula, en este caso un macrófago, pues se va a enfrentar contra diferentes proteínas como son las enzimas, la lisozima, y empieza a degradarse. Entonces se fragmenta el antígeno, como lo vemos aquí, y uno de estos pequeños fragmentos, nuestro sistema inmune lo va a tomar. ¿Cómo es eso posible? Mediante un receptor llamado HLA, ¿sí? Que también lo conocemos como MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? O antígeno leucocitario humano. Sabemos que es el mismo mecanismo, solamente HLA lo designamos para el ser humano, MHC para el resto de las especies, ¿no? Pero finalmente estamos hablando de lo mismo. Y en ese sentido, me gustaría explicarles, ¿sí?, qué es lo que sucede aquí con el MHC. Por ejemplo, tenemos dos tipos de MHC, que les llamamos el clase 1 y el clase 2. Algunos de ustedes habrán leído que existe un clase 3. Sin embargo, hoy en día sabemos que el clase 3 hace referencia al complemento. Cuando se descubrió el MHC, se descubrió en el cromosoma 6, ¿sí? Se vio que tiene como 200 genes y empezaron a segmentar esos genes a ver qué hacían. Entonces, ahí designaron 3 tipos de MHC. Pero hoy sabemos que el tercer tipo es el complemento hoy en día, ¿sí? El MHC de clase 1, ojo con esto, aquí empieza lo interesante. El clase 1 sirve para todos aquellos antígenos intracelulares, como un virus o como una bacteria, que también hay bacterias intracelulares, ¿sí? Y lo que hace, por ejemplo, en este diapo, lo que estamos viendo es un virus que llega, ¿sí?, a una célula por sus propios medios, debido a que esto presenta espículas, como lo es el VIH, como lo es el coronavirus, y la mayoría de los virus que tienen espículas, ¿sí?, va a generar un camuflaje al sistema inmunológico, a la célula, y lo va a dejar pasar de manera muy silenciosa. Una vez que ingrese el virus o el antígeno, dependiendo si es un virus de RNA o de DNA, pues va a poder lograr o quedarse en el citoplasma o quedarse dentro del núcleo. En este caso, vemos que puede ser, por ejemplo, en el VIH, lo que sucede es que sufre una retrotranscripción, se convierte de RNA a DNA, pasa al núcleo, y en el núcleo comienza una replicación, ¿sí?, de estas copias virales en forma de RNA otra vez, a través de transcripciones. Y una vez que esas transcripciones sufren una pequeña maduración, pasan otra vez al citoplasma, y en el citoplasma son leídos por los ribosomas, convertidos a proteínas, pero ojo, son proteínas virales. Y estas proteínas son captadas por un sistema llamado proteosoma,
que tenemos dos tipos, el protosoma que le llamamos el 20S y el 26S. El 20S es un protosoma constitutivo, es decir, que todas nuestras células lo contienen. Y este protosoma constitutivo 20S es capaz de degradar proteínas simples. Sin embargo, a veces las proteínas virales son complejas, es decir, son primarias con secundarias cuaternarias, o sea, hay una complejidad bastante alta y se requiere de algo llamado inmunoprotosoma. El inmunoprotosoma es el considerado 26S y lo que tiene es un protosoma, se lo voy a poner aquí, es un protosoma que está formado por un 20S y a los lados está formado por dos 19S. La S, recordemos que es una unidad de medida llamada Sveckberg, ¿sí? Que nos habla de sedimentación y es con lo que medimos este tipo de moléculas. Y recuerda que es una unidad de medida no sumativa, porque 2,19S más un 20S da un 26S y eso nos habla del nivel de sedimentación. ¿Ok? Entonces, este inmunoprotosoma es capaz de degradar proteínas mucho más complejas con el propósito de convertirlas en péptidos. ¿Por qué las queremos como péptidos? Porque los péptidos van a viajar hacia el retículo endoplasmático y van a ser recibidas por dos receptores llamados TAP1 y TAP2. Y ahí es donde van a ser procesadas estos péptidos, ¿sí? Entonces, la lógica de esto es que la proteína viral, antes de que se pueda llegar a ensamblar, tiene que ser captada por este sistema de protosoma. Si no es captada por el protosoma, se va a ensamblar esa proteína viral y va a surgir otro nuevo virus a través de lo que llamamos gemación, ¿sí? Entonces, el sistema inmunológico tiene que ser capaz de poder captarlo. Y una de las alternativas que tenemos en la clínica, por ejemplo, es inyectar interferón gamma al paciente para poder llegar a activar los inmunoprotosomas o los 26S. Por eso es que muchos pacientes que tienen hepatitis C, que tienen VIH o que tienen cáncer, se les administra interferón gamma con la intención de activar los inmunoprotosomas y que sea mucho más efectivo todo el sistema de MHC de clase 1. Sobre todo cuando son virus. Acuérdense que es para microorganismos intracelulares. Okay. ¿Qué va a pasar después? Entonces, cuando son captados, aquí va a estar, imagínense que esta es la luz del retículo endoplasmático, esta es la membrana del retículo endoplasmático, el péptido viene de este lado, llega y es recibido por TAP1 y TAP2, hacen un gasto de energía de ATP cada uno y lo internalizan y queda aquí, ¿no? En ese momento, el MHC no está ensamblado. El MHC de clase 1 consta de una cadena alfa, que es esta, que tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Sí? Esta molécula le hace falta, ¿sí?, ensamblarse con otra molécula llamada beta 2 microglobulina. Para ello, ¿sí?, primero se va a topar con una molécula llamada calnexina, que es esta de aquí. Calnexina capta a la cadena alfa, ¿sí?, y otra molécula llamada ERP57. Perdón si escribo muy feo, es un poco difícil escribir en el pad. Ok, ¿qué va a suceder después? Pues resulta que después de que estas dos moléculas la capten, calnexina y ERP57, van a traer a otra molécula llamada beta 2 microglobulina, se abrevia como beta 2M. Ok. Y entonces ensamblamos nuestro MHC de clase 2, ¿sí? En este momento, calnexina se retira del sistema, nos quedamos con la cadena alfa y la beta 2 microglobulina. Ojo, entre el alfa 1 y el alfa 2, aquí es el sitio de unión del antígeno, es decir, es el péptido que nosotros vamos a lograr anclar. Sin embargo, este sitio de unión al péptido está siendo resguardado por esta molécula ERP57. ¿Por qué? ERP57 lo que va a hacer es generar digamos, va a cuidar que no se le una nada que no sea el péptido del antígeno que estamos buscando, ¿sí? Entonces, en este momento, tenemos que transportar todo este sistema de complejo hacia donde están las colas citoplasmáticas de los receptores TAP. Para esa tarea, nos va a ayudar otras dos moléculas, una llamada calreticulina y otra llamada tapacina. ¿Sí? Estas dos moléculas lo que hacen es transportarlo
hacia donde se encuentran las colas citoplasmáticas, y ahí la función de ERP57 toma sentido, porque ERP57 tendrá que ver que es el péptido derivado del antígeno, en este caso del virus, y entonces se va a retirar, ¿sí? Y el péptido se va a colocar entre el alfa 1 y el alfa 2. En ese momento se va a hacer va a gemar, digamos, del retículo endoplasmático y va a ir a escapar al aparato de Golgi, como lo podemos ver aquí. Fíjense, aquí sucedió todo eso que acabamos de explicar. Está el MHC de clase 1 junto con el péptido que nosotros queremos identificar y genera un escape al aparato de Golgi. ¿Para qué va el aparato de Golgi? A recibir una vacuola de transporte que lo va a llevar hasta la membrana, fusionarse con la membrana y esperar ahí a que llegue un linfocito T, específicamente el CD8, que es el citotóxico, para poder presentarle el antígeno. Un dato curioso es que todas aquellas células que hayan activado su MHC de clase 1 y hayan presentado a través de este MHC tendrán que ser destruidas por una sencilla razón, porque ya están infectadas. Entonces tenemos que eliminarlas. En el caso del MHC de clase 2, ¿sí? Es un poquito más sencillo este procedimiento, debido a que aquí lo que tenemos que hacer es una fagocitosis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de moléculas extracelulares o antígenos extracelulares. Entonces, el MHC de clase 2 lo que hace es, a través de la fagocitosis, por el mecanismo que ya les había explicado ahorita, que es un cambio de pH y es una agresión con enzimas, vamos a degradar a las moléculas, ¿sí? A las moléculas del antígeno, queda claro. ¿Sí? Una vez que se degraden, nos van a estar esperando estas moléculas y en este caso, fíjense, va a cambiar un poquito el sistema. En vez de que nosotros llevemos el péptido hacia el retículo endoplasmático, el MHC tendrá que salir del retículo endoplasmático para ir a investigar dónde está el péptido. ¿Cómo va a ser esto? Pues resulta que en el retículo endoplasmático, imaginemos que este es el retículo, en este caso nuestro MHC tiene dos cadenas, ¿sí? Y estas dos cadenas, cadena alfa y cadena beta, dos dominios cada una, tendremos que sacarlo de aquí y fusionarlo donde se encuentra el antígeno destruido. Pero para ello tenemos que proteger nuestro MHC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dentro del retículo endoplasmático va a recibir una proteína llamada cadena invariante Li. ¿Sí? Así, cadena invariante Li, la cual contiene una molécula llamada CLIP. ¿Para qué sirve? Pues va a cumplir una función muy parecida al ERP57, de tal suerte que esta molécula va a generar una protección para que pueda migrar hacia donde está el fagolisosoma, donde ha destruido al antígeno, donde se ha fragmentado. Y todo, la cadena invariante Li, cuando llega con el fagolisosoma, la cadena invariante Li se va a degradar. Solamente va a sobrevivir la molécula llamada CLIP. Esta molécula llamada CLIP se va a quedar protegiendo el sitio de unión que está entre el alfa 1 y el beta 1 para que no se le una otro péptido que no sea el péptido del antígeno, ¿sí? Entonces, estando ahí en la vacuola enorme, y aquí van a estar los fragmentos de antígeno, tenemos que hacer un intercambio del antígeno por la molécula llamada CLIP. Para ello, requerimos de otro MHC, bueno, que en este caso le vamos a llamar HLA-DM. Recordemos que el HLA, cuando hablamos de HLA-D, nos estamos refiriendo, siempre que vean la D, nos estamos refiriendo al clase 2. ¿Sí? La M es una subfamilia que tiene este HLA y este HLA va a migrar hacia donde está el fagolisosoma, se le va a pegar al clase 2, le va a quitar el clip y va a generar un intercambio por el antígeno que tiene que reconocer. En ese momento, el HLA de clase 2 se expone en la membrana y espera a un linfocito T, CD4, para poder generar su reacción. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Pueden interrumpirme si gustan, ¿eh? No hay problema, porque sé que me estoy llevando muy rápido, pero bueno, es que son demasiados temas. ¿Va? Muy bien. Entonces, parece que no. No, todo bien. Excelente. Bueno,
Ya cuando sale el MHC a la membrana, se queda expuesto ahí para que le pueda presentar este antígeno a los linfocitos CD4 y de esta manera el CD4 pues haga su reacción, que ahorita vamos a explicar un poquito eso, ¿no? Bien. ¿Qué más hablando del sistema inmune innato? Recuerden que estamos en el sistema inmune innato. Pues bueno, ya decíamos que contiene enzimas como la lisozima, tiene citocinas como el interferón, que ya hablamos de uno de los atributos del interferón. El interferón, aparte de generar el inmunoproteosoma o 26S, también tiene una activación de las células NK y también tiene una activación de los monocitos para que se conviertan en macrófagos. Por eso es que nos dice que genera un estado antivírico, porque recordemos que la NK es la única célula capaz de reconocer una célula infectada así por sí misma, ¿no? A través de sus receptores KIR y a través de su receptor NCR, ¿sí? Corroborando que hay ahí una infección. Entonces, el interferón es una citocina que se va a dar, se va a secretar cuando hay una reacción de inflamación normal, ¿ok? Entonces, y esto es parte del sistema inmunológico. Por eso es que nosotros adicionamos a la terapia cuando tenemos un paciente inmunosuprimido, de manera sintética le inyectamos interferón para poder de alguna manera simular esta reacción, ¿no? Del sistema inmunológico, porque está ausente en ese paciente. Y también otro de los detalles de la inmunidad innata es este sistema de complemento, que muchos de ustedes seguramente ya se lo saben de memoria. El sistema de complemento, pues es un conjunto de proteínas que están en circulación sanguínea que abarca casi 3 gramos por litro, es decir, como 15 gramos de complemento en circulación sanguínea, y este complemento, pues nos es muy útil debido a que estas moléculas constantemente están reconociendo, que la palabra correcta es opsonizando, antígenos y activando cascadas de señalización para poder destruir a los mismos. Ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Uno de los ápices enormes de la inmunología fue en los años 90 con el descubrimiento de los receptores tipo TOL. Y es que hasta ahorita, si nos preguntamos cómo es posible que el sistema inmune innato sea capaz de reconocer lo propio y lo extraño, pues es que es muy interesante porque estos receptores hacen esa tarea. Y estos receptores te dicen si esto es extraño o es propio. ¿Cómo lo logran hacer? A través del reconocimiento de algo llamado patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor es capaz de reconocer bioquímicamente cuando un compuesto bioquímico es diferente a nuestra genética, ¿sí? Generalmente estos compuestos bioquímicos derivan de otros microorganismos como las bacterias o en algunos casos incluso hasta nucleótidos diferentes, ¿sí? Situaciones con nucleótidos diferentes. Vamos a hablar un poquito de esto. Resulta que los receptores tipo TOL se encuentran en nuestras células, en prácticamente tanto sistema inmune innato como sistema adaptativo. Ahí se van a encontrar los receptores tipo TOL. Cuando el receptor tipo TOL reconoce el patrón asociado al patógeno, es decir, una molécula extraña que está asociado, imaginemos una E. coli y reconoce que tiene un flagelo, o reconoce que una bacteria tiene lipopolisacárido, o alguna bacteria tiene moléculas de manosa, el receptor tipo TOL sabe deducir eso, ¿no? Lo reconoce. Y se va a generar una serie de estímulos que van a llegar hasta el núcleo y eso va a generar una respuesta que generalmente deriva en citocinas proinflamatorias, como lo estamos viendo aquí, y citocinas que nos van a contribuir a generar clonas celulares para reconocer y después presentar estos antígenos a las células T, ¿sí? Resulta que todas nuestras células tienen, como lo podemos ver en esta imagen. Chéquense, el ser humano tiene, bueno, hasta ahorita se han descrito 12 de receptores tipo TOL. No se sabe, algunos no se sabe qué es lo que reconocen o qué trabajo tienen. Aquí en este diagrama nos presentan 10 y están distribuidos de la siguiente manera. Observen que el macrófago es una de las células que más receptores tipo TOL tiene. ¿Por qué será así? Porque, por ejemplo, un eosinófilo tendría menos receptores tipo TOL. Y es que esto depende mucho de sus funciones. El macrófago que tiene muchos receptores tipo TOL, le sirve tenerlos para poder reconocer una amplia gama de microorganismos, o en este caso de antígenos, ¿sí? ¿Qué pasaría si el eosinófilo tuviese la misma cantidad de receptores tipo TOL que el macrófago? No nos convendría, porque el eosinófilo probablemente estaría degranulando todo el tiempo
y recordemos que el eosinófilo tiene histamina, entonces nos estaría haciendo daño en nuestras mucosas todo el tiempo. Entonces, por eso es que es más especializado y tiene menos cantidad de receptores tipo TOL que el macrófago, que es una célula general, que sí nos sirve, que de hecho este tipo de células se van a llamar APC, Antigen Presentation Cells, o células presentadoras de antígeno, que van a estar reconociendo constantemente a los antígenos para poder presentarlos posteriormente a la inmunidad adaptativa. ¿Y cómo van a funcionar estas reacciones? Bueno, en esta tabla es un resumen de los ligandos. Fíjense bien, están los receptores tipo TOL en la primera columna y posteriormente nos dice qué tipo de molécula es la que reconocen, ¿sí? Como podemos ver aquí. Y en la tercera columna nos dice a quién pertenece esa molécula. Por ejemplo, aquí nos dice en el receptor tipo 2, TLR2, ¿no? Nos dice que hay péptido-glicano. Reconoce péptido-glicano y esos péptido-glicano pertenecen a las gram positivas, a las bacterias gram positivas. Entonces, toda la bacteria que sea gram positiva, que tenga péptido-glicano en su membrana, va a ser reconocida por el TLR2. ¿Sí? ¿Quién va a tener TLR2? Ah, bueno, pues el macrófago, el eosinófilo, la célula dendrítica, ¿sí? Y entonces, así, de esa manera se va a ir dando la comunicación. Bien, ¿y cómo funciona esto? Pues resulta que existen receptores tipo TOL de membrana y existen receptores tipo TOL citoplasmáticos. Y esto está bien interesante, porque los receptores tipo TOL, si bien, ok, reconocen cosas diferentes, vamos a ver que las vías de señalización son muy parecidas, independientemente de que estén en membrana o de que estén en citoplasma. Por ejemplo, vamos con uno de los más famosos, que es el receptor tipo TOL 4. Déjenme poner otro color, el rojo. El tipo 4 nos dice que una de las cosas que reconoce es el lipopolisacárido. Quiere decir que todas las células o todos los antígenos que tengan lipopolisacárido van a ser reconocidas a través de este receptor. Y este receptor, una vez que lo reconozca, se va a generar una fosforilación en las colas citoplasmáticas de llamadas TIR o dominios TIR. Y estas colas citoplasmáticas, a su vez, van a activar o van a fosforilar a otra molécula llamada MLA, ¿sí? Que son unos, MLA son linkers o son moléculas asociadas a una molécula llamada MID88. MID88 es el factor mieloide de diferenciación 88, ¿sí? Entonces, si se fija, es una serie de fosforilaciones, a final de cuentas, donde MID88 termina fosforilando una serie de moléculas, ¿sí? Que es el complejo que le llamamos complejo IRAC. El complejo IRAC, que es una quinasa, prácticamente una quinasa asociada a los receptores de interleucina 1, ojo, interleucina 1, ya estamos hablando de citocinas proinflamatorias, ¿sí? Esta molécula IRAC, que finalmente todas las quinasas, ustedes saben que son transportadoras de fosfatos, pues van a recibir el fosfato y van a liberar otra molécula llamada TRAF6. La molécula TRAF6 es un factor asociado a los receptores de TNF-alfa. ¿Sí? Los receptores de TNF-alfa, recordemos que es el factor de necrosis tumoral alfa, asociado también con una citocina proinflamatoria. Entonces, ¿qué van a hacer esta serie de complejos? Van a liberar a esta molécula llamada TRAF6. Al momento que se libere TRAF6, se van a activar otras moléculas llamadas TAB y TAC, que siguen siendo quinasas, ¿sí? Y estas moléculas, a su vez, van a tener 3 vías de señalización diferentes. La primera va a ser a través de la IKK, que aquí podríamos agregar otra, que es IKK alfa, beta y la gamma también, ¿sí? Estas moléculas, que son quinasas de inhibición de cadena kappa ¿de quién? Del factor del NF-κB, que significa factor, se me fue, factor nuclear potenciador de cadena kappa de células B. Aunque se hable de células B, es un factor nuclear que está presente prácticamente en todas nuestras células y está involucrado en un montón de enfermedades. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se libera el factor, el NF-κB, a su vez funciona como un factor transcripcional en el núcleo que nos va a ayudar a sintetizar citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, como el TNF-alfa, como la interleucina 6, y esto va a contribuir al microambiente de citocinas que nos favorece para poder reclutar más células y poder atacar al antígeno que acabamos de reconocer acá arriba, ¿sí? Por otro lado, hay 2 vías de señalización a través de las MAP quinasas. Las MAP quinasas, recordemos que están en todas las células y son vías bioquímicas generales para el buen funcionamiento celular,
¿sí? Que nos generan a su vez otras dos vías de señalización. Una es a través del JNK y la activación del AP1, la proteína asociada 1. Para que me entiendan bien, el JNK lo que hace es activar una molécula llamada Ceyun y una molécula llamada Cefos. Cuando estas dos moléculas se unen, forman el AP1, ¿sí? Y estas dos moléculas, o el AP1, es el factor de transcripción necesario para la ciclina D. Recordemos que la ciclina D es la molécula necesaria para estar de G0, ¿sí? Llevarnos a G1, a iniciar el ciclo celular. Y esto es importante porque nos está diciendo que vamos a generar una división celular, o sea, estamos hablando de una clona celular. Todo por haber reconocido una molécula que pertenece a un antígeno. Del otro lado tenemos a P38 y a la proteína CREB que contribuye a la ciclina D para poder culminar el ciclo celular. Es decir, a final de esta vía vamos a tener dos células, una clona, ¿sí? De otra, de un reconocimiento aunado a una secreción de citocinas proinflamatorias por el NF-κB. Todo por haber reconocido un patrón molecular que está asociado a un patógeno. Si vemos las otras moléculas, como el TLR5 o el TLR2 y el TLR11, funcionan a través de la misma vía de señalización. ¿Qué es lo único que cambia? Que, por ejemplo, el TLR5, que reconoce flagelina, y el TLR11 reconocen directamente al MID88 y se van a través de estas líneas. Aquí que tenemos, voy a subrayar una de las moléculas importantes, que es TRAF6, que es la que tenemos que tomar en cuenta en sí. Aquí, crucial, fue TRAF6. Pero ojo con esto, porque el TLR4 funciona con una molécula, un cofactor que se llama MD2. ¿Sí? Creo que no se alcanza a ver. MD2. Cuando está MD2, funciona a través de MID88. Cuando está sin MD2, entonces el TLR4 es endocitado a través de una molécula llamada clatrina. ¿Sí? Las clatrinas se encuentran muy cercanos a las membranas y son moléculas de endocitosis. Entonces, cuando es endocitado, imagínense que el TLR4 estaba sin el MD2, reconoce el lipopolisacárido, pero en ese momento está la clatrina, se endocita y ya no funciona a través del MID88, ya funciona a través de TRAM, que son moléculas asociadas a TIR, a las regiones citoplasmáticas. Y a su vez, la fosforilación de conlleva una fosforilación de TRIF, que son factores asociados a interferones. Fíjense, ya estamos hablando de interferones. Acá hablábamos de factores asociados a TNF-alfa. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el TRIF va a fosforilar, voy a cambiar de color, no se ve muy bien. TRIF va a fosforilar a otra molécula llamada TRAF6. Acá, perdón, TRAF3, acá era TRAF6. ¿Sí? Y una molécula homóloga a los receptores de IRAK, perdón, llamada RIP, que es una proteína homóloga. Entonces, TRAF3 lo que hace, como estamos hablando de que TRIF era relacionado con interferón, pues va a ir a activar factores transcripcionales de interferón. Y entonces, en vez de tener citocinas proinflamatorias, vamos a tener interferones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el interferón era una molécula que se asociaba a aquellos microorganismos como los virus? Pues resulta que esa asociación aquí toma sentido porque estamos endocitando a lo que acabamos de reconocer. Entonces la célula está tomando al antígeno como si fuese intracelular, ¿sí? Y entonces comienza a activar interferones porque lo que quiere es activar a una célula NK que venga y corrobore si esto es una infección o de qué se trata, ¿ok? Entonces, por otro lado, esta molécula homóloga hace una liberación de TRAF6 y nos induce igual liberación de NF-κB, AP1 y CREB. Es decir, vamos a obtener división celular, citocinas proinflamatorias y el plus de que vamos a tener interferones. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? Que si yo les digo, ok, cuando te hablen de TLRs, lo que tienes que tomar en cuenta es qué vamos a liberar. Si estamos hablando de TLRs intracelulares, como es el 13, el 7, el 8, el 9 y en el caso de los ratones el 13, hablamos de que va a haber una activación de TRAF3 y RIP. Es decir, vamos a tener, cuando te digan, TLR8, que está reconociendo un virus, ok, voy a liberar TRAF3 y TRAF6. Eso a su vez indica que voy a tener citocinas proinflamatorias, voy a tener división celular y voy a tener interferón. Pero si hablamos de un TLR membranal, entonces solamente vamos a tener liberación de NF-κB
AP1 y CREP, debido a que solamente se va a liberar TRAF6 y solo vamos a tener como resultado, como efecto, liberación de citocinas proinflamatorias y división celular, pero no tenemos a los interferones. ¿Ok? Ahora todo tiene sentido. O sea, cuando un paciente está inmunosuprimido y le damos interferón, estamos simulando como si el paciente por sí mismo estuviera reconociendo a través de receptores tipo TOL intracelulares. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo van? Ok, seguimos. Después tenemos al complemento, ¿no? Que era también parte del sistema inmune innato. Y el complemento es a mí se me hace muy interesante cómo la evolución, o sea, si pensamos en las reacciones bioquímicas de la evolución, cómo es que se creó este sistema, ¿no? Es un sistema, o sea, son miles de proteínas que reaccionan de manera bioquímica, ¿sí? Que tienen estas funciones que les puse aquí en estos dibujos, ¿no? Las funciones del complemento son la lisis celular, ¿sí? Cuando hay una célula que hay que destruir porque está infectada, porque la célula está vieja, X, Y, Z. La opsonización, que la opsonización es el marcaje exclusivo de los antígenos para poder generar un reconocimiento facilitado. Por ahí en el libro de Kubik, que es donde saqué esta imagen, dice que es el aderezo para el antígeno, ¿no? Para que el macrófago coma. Pero bueno, si lo quieren ver así y lo pueden entender así, está bien, ¿sí? La opsonización es un marcaje, finalmente. Y esta opsonización puede ser tanto de bacterias como de moléculas como los inmunocomplejos, destrucción de inmunocomplejos, o moléculas, células que tienen que ya ser degradadas, ¿no? Y en el caso de los eosinófilos, también el complemento es capaz de degranular a los eosinófilos. Muy bien, vamos entendiendo el complemento. Pues el complemento tiene 3 vías de activación. La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. ¿Sí? Estas 3 vías pueden compaginarse entre ellas y pueden potenciarse aún así entre ellas. ¿Ok? Vamos hablando de la vía clásica primero. La vía clásica, para poder entenderla, primero tenemos que entender sus moléculas. La primera molécula, el complemento, siempre vamos a asociar el complemento con las moléculas con una letra C y un número. En este caso, vamos a nombrar a esta molécula que parece como un arbolito, como C1. C1 está compuesta de moléculas como esta individual que parece Y, que vamos a llamar C1Q, ¿sí? Y moléculas como este que está como entrelazado aquí, que le llamaremos C1R y C1S. Habrá 2 de cada una. Entonces, C1 compuesta de 3 C1Q, 2 C1R y 2 C1S. ¿Sí? Esta molécula C1Q, aquí tienen una fotografía real con microscopía electrónica, que se ve así literal como un arbolito. ¿Sí? C1, la molécula C1 va a ser primordial para poder activar la vía clásica. Lo que hace C1 es adaptarse a los anticuerpos. Recordemos que una bacteria, lo que estamos viendo aquí en esta imagen, se les explico. Imaginemos que hay una bacteria que es opsonizada por un anticuerpo. Estos anticuerpos son estas como pequeñas Y que más adelante les voy a explicar en qué constan. ¿Sí? Estos anticuerpos, si lo vemos así de manera rápida, el anticuerpo, si lo dividimos por la mitad, la porción de abajo le vamos a llamar porción FC y la porción de arriba le llamaremos porción FAB, que significa Fraction Antigen Binding y Fraction Crystallizable, o fracción de unión al antígeno y fracción cristalizable. La fracción cristalizable va a estar expuesta cuando se opsoniza una bacteria. Como en el caso aquí tenemos, voy a completar a la bacteria. Imagínense que esta es la bacteria, ¿sí? Está siendo opsonizada por el anticuerpo, exponiendo su porción FC, y esta porción FC tiene contacto con la molécula C1, específicamente con el dominio C1Q. C1Q, cuando es activado, ¿sí? Va a activar a C1R y C1S, y ambas las va a convertir en algo llamado proteasas de serina. Las proteasas de serina, C1R y C1S, es un simógeno que tiene que estar activado. Cuando C1Q lo activa y lo convierte en proteasa de serina, entonces decimos que ya sí, que es una enzima lítica. O también, como su nombre lo dice, proteasa, va a destruir proteínas, y estas proteínas que va a destruir son 2 principalmente, C4 y C2, que son otras moléculas del complemento. Es decir, estas moléculas van a estar acá en circulación, van a llegar a estas moléculas, y estas proteasas de serina, C1R y C1S, las van a cortar en 2, a C4 y a C2, las van a cortar en una porción grande y una porción pequeña. En el caso de C4, la porción pequeña le vamos a llamar C4A, y esta se va a quedar en circulación y va a funcionar como una anafilotoxina.
La anafilotoxina va a ser una molécula que bien nos puede contribuir a la opsonización de más elementos, pero también nos puede contribuir a una inflamación sistémica. Cuando hablamos del choque séptico, ¿sí? O el choque anafiláctico que puede sufrir un paciente por una agresión bacteriana en grandes cantidades, las anafilotoxinas son las encargadas de inflamar todo tu cuerpo, ¿sí? Entonces, estas anafilotoxinas, si se fijan, algo muy curioso del complemento es que todo lo que se va degradando se va reutilizando. Esta anafilotoxina se va a reciclar. La parte grande de C4 se va a quedar en la membrana y le vamos a llamar C4b. ¿Ok? Por el lado de C2 también va a sufrir un corte porque la proteasa de C1S la va a cortar, ¿sí? Y la va a cortar en porción pequeña, en este caso se va a llamar C2b, se queda en circulación como anafilotoxina, nos quedamos con la parte grande y se ancla en la membrana y le vamos a llamar C2A. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a formar un nuevo complejo. C4b se une con C2A y vamos a formar la convertasa de C3, ¿sí? Y vamos a tener C4b, C2A, convertasa de C3. ¿Qué va a hacer esta convertasa? Pues va a ser una proteasa específica para C3, es decir, va a llegar una molécula de C3 con esta convertasa y va a ser cortada, como lo vemos aquí, ¿sí? C3 llega a su convertasa, que es esta, y es cortada en dos. La porción grande le llamaremos C3b, la porción pequeña le diremos C3A. C3A es de las máximas anafilotoxinas que va a haber. ¿Por qué? Debido a que la C3 es constante en todas las, ¿cómo decirlo? En todas las vías del complemento y va a estar en altas concentraciones en todo el sistema circulatorio y es una de las principales que nos contribuye a que esté constantemente activándose las reacciones de anafilaxis, ¿sí? La C3b, por otro lado, se va a unir a su convertasa, que en este caso es C4b, C2A, y al unirse va a formar algo llamado convertasa de C5. Es decir, vamos a tener un megacomplejo formado por C4b, C2A y ahora por C3b, y vamos a hacer la convertasa de C5. ¿Qué creen que va a hacer? Pues va a cortar una molécula de C5. Y C5 lo vamos a cortar en dos, otra vez. En C5b, la porción grande, y C5a. Junto con C3a, C5a, se va a quedar otra vez en circulación y nos va a generar esa reacción de anafilaxis en dado momento o esa reacción de opsonización en dado momento. Nos quedamos con C5b. Ahora, C5b ya no se va a unir a su convertasa, va a iniciar una nueva reacción. C5b lo que hace es que se va a unir de manera completa con C6, C7 y C8 y va a formar un complejo llamado C5b, 6, 7, 8, el cual se va a anclar a la membrana del antígeno y va a ser la primer perforación que va a recibir el antígeno. Cuando esta perforación se haya efectuado, se unen muchas moléculas de C9, lo que conocemos como poli-C9, y finalmente nos va a generar un poro, el que nosotros conocemos como MAC. Complejo de ataque a membrana o Membrane Attack Complex. El MAC es lo que va a generar la lisis del antígeno, ¿sí? Porque literalmente estamos perforando el antígeno a través de esta serie de reacciones membranales. Vamos a la alterna. La alterna es una vía de señalización que comienza con C3. Ojo, si comienza con C3, puede ser por varias razones. Porque bien, venga el C3 cortado ya por proteasas, que es la C4C2B, la convertasa de C3 de la vía clásica, y puede esa misma vía clásica comenzar una vía alterna, o pueden ser proteasas sanguíneas que tengan un corte enzimático en C3. El punto es que C3 se va a cortar en dos, porción grande, porción pequeña. Porción grande C3B, porción pequeña, C3A, ya sabemos que se queda en circulación. Enseguida, este C3B se le va a unir otra molécula llamada factor B. Y este factor B, al unirse, es cortado por otro llamado factor D. Es cortado en porción pequeña, el cual le vamos a denominar factor B porción A, y el que se va a quedar acá pegado al C3B, le denominaremos factor B porción B. Entonces tendremos una molécula llamada C3B, factor B porción B. A esta molécula que está aquí, se le va a unir otra llamada properdina, la cual le va a otorgar los enlaces necesarios, que van a ser enlaces de disulfuro, entre la membrana del antígeno
y el complemento y va a evitar que se desprenda. Ojo que todo esto está sucediendo en la membrana del antígeno. Llámele a bacteria, parásito, lo que tú quieras, un antígeno. ¿Sí? Y esto le vamos a conocer como convertasa de C3 de la vía alterna. ¿Cuál es la convertasa de C3 de la vía clásica? C4b, C2a. ¿Cuál es la convertasa de C3 de la vía alterna? C3b, BB, más properdina. ¿Sí? Entonces, como convertasa de C3, vamos a cortar a otro C3. ¿Sí? Va a llegar otro C3, va a ser cortado, igual ya sabemos, porción pequeña, C3a, porción grande, C3b. Y esta C3b se le va a unir a su convertasa y vamos a generar C3b, BB, C3b. Es decir, convertasa de C5 de la vía alterna. Convertasa de C5 de la vía clásica, ¿cuál era? C4b, C2a, C3b. Convertasa de C5 de la vía alterna, C3b, BB, C3b. Parece como un trabalenguas, ¿no? Pero es mucho más fácil cuando lo estudien, cuando vuelvan a ver este video y lo estudien, se les va a hacer muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué va a hacer la convertasa de C5? Pues igual, cortar un C5, el C5b, C5a, nos quedamos con el C5b y vuelve a suceder lo mismo, chicos. El C5b, de aquí en adelante las vías de complemento son idénticas. C5b se le va a unir C6, C7, C8, se hace el complejo, se ancla en la membrana, se une C9, se forma el poliC9 y tenemos el MAC. Ojo, quiero que vean estas micrografías. El MAC en versión microscopía electrónica se ve así. Aquí podemos apreciar los múltiples C9 que se van uniendo y que literalmente, fíjense en esta imagen, que se ve la membrana del antígeno totalmente perforada. Esta me sorprende todavía más. Este es un coco, ¿sí? Donde, fíjense, un solo MAC es suficiente para prácticamente generarle un daño masivo a esta bacteria. Entonces, si se trata de un parásito, pues entonces a lo mejor vamos a requerir más, más MAC, ¿sí? Que si solamente tuviéramos un coco, ¿sí? Como en este caso, y que solamente tenemos con un MAC es suficiente, ¿no? Pero este es el daño que estamos haciendo. Igual forma, aquí hay que aclarar algo. El complemento no es específico, chicos. El complemento es una molécula, una biomolécula que reacciona con membranas. Igual puede reaccionar con nuestras células. Sin embargo, recordemos que existen inhibidores del complemento. Nuestras células tienen inhibidores del complemento para no sufrir ataques de nosotros mismos, porque si no, entonces sería como una reacción autoinmune media extraña, ¿no? Pero, ojo, también hay microorganismos como bacterias que tienen inhibidores del complemento. ¿Sí? Así como existen enfermedades que son deficiencias de complemento y todas son muy relevantes. Para terminar con el complemento, tenemos también la vía de las lectinas. Ojo, la vía de las lectinas es idéntica a la vía clásica, igualita, con la única excepción que el inicio es diferente. En vez de utilizar un C1, que es esta molécula que está aquí, vamos a utilizar literalmente una lectina. La lectina es muy parecida, se fijan, parece igual al arbolito de C1, y el equivalente C1R y C1S vamos a nombrarlos como MASP, proteasas de serina asociadas a manosa, ¿sí? Estas moléculas que es MASP 1, 2 y 3 van a ser las proteasas. Entonces, cuando la lectina, acá utilizábamos anticuerpos para poder activar al C1, entonces acá el microorganismo lo que tiene que tener es manosa y la lectina reacciona con la manosa. Una vez que reaccione con la manosa, se activan las proteasas de serina y estas proteasas de serina van a cortar a C4 y a C2, igual como lo vimos en la vía clásica. C4b, C2a, se unen, forman la convertasa de C3, C4b, C2a, cortan a C3, C3 se corta en C3b, se le une a su convertasa, formamos el C4b, C2a, C3b, formamos la convertasa de C5 y de ahí en adelante hasta formar el MAC. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil, ¿no? La vía de las lectinas. ¿Por qué? Porque es igual a la clásica y solamente tenemos como diferente el inicio. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Pueden interrumpirme, ¿eh? Muy bien. Parece que no. Todo bien, todo bien. Excelente. Seguimos. Bien, ahora cambiamos a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa también le denominamos inmunidad adquirida, por lo que ya decíamos, ¿no? Este tipo de inmunidad, la mayoría de las veces, tenemos que tener un enfrentamiento con un antígeno para poder desarrollar la inmunidad, con la única excepción de la IgG que nos va a otorgar nuestra madre cuando somos fetos. ¿Sí? Esa es la única excepción y sigue siendo adquirida, ¿no? La estamos adquiriendo, pero no la estamos desarrollando. ¿Ok? Eso es muy importante.
Este tipo de inmunidad está representada principalmente por linfocitos y por anticuerpos. Por eso siempre que hablamos de inmunidad adaptativa, inmediatamente pensamos, células B, células T, sí, claro, y los anticuerpos. A eso es también lo que llamamos reacciones de memoria, ¿sí? Y eso es muy importante porque eso es lo que se quería lograr ahora con la pandemia, con las vacunas. Queremos que nuestras células T, nuestras células B, generen esa memoria, ¿sí? Principalmente por anticuerpos y por clonas celulares que se mantengan ahí resguardadas en los ganglios. Esto es muy importante, chicos. De las características de este tipo de inmunidad, pues tenemos las barreras físicas, que es el sistema inmune cutáneo. Ahí vamos a tener entrelazados varias células, principalmente T, TH, ¿sí? Y vamos a tener proteínas sanguíneas, que son los anticuerpos, ¿no? O las inmunoglobulinas. Y por células ya sabemos, las células T y las células B. Vamos hablando de esto. Cuando hablamos de anticuerpos, los anticuerpos, ya les adelantaba hace un momento, que el anticuerpo se representa como una Y, donde esta Y tiene 4 cadenas. Una cadena, 2 cadenas largas, que son estas de aquí. Es una cadena, 2 cadenas largas y 2 cadenas cortas, que son estas de aquí al lado. Si fragmentamos por la mitad, como ya decíamos, la parte de arriba le vamos a llamar FAB, Fraction Antigen Binding, y la parte de abajo FC, Fraction Crystallizable, ¿sí? La FAB es la que se une a los antígenos, la FC, pues es la que reconocen las células. Por un lado, acá tenemos aminas y acá abajo tenemos carboxilos. ¿Ok? Vamos a esquematizar esto. Parece muy estruendoso la imagen, pero está muy sencilla. Fíjense, estamos diciendo que esta es una cadena, las cadenas pesadas que están aquí en medio, están unidas estas 4 cadenas por puentes disulfuros, donde la mayor concentración de puentes disulfuros está en el centro de la molécula, llamada bisagra, como lo vemos aquí. Y luego tenemos cada cadena larga, que la llamamos cadena pesada, y cadena ligera, tiene 2 subdivisiones. Tiene dominios, como los vemos aquí, dominios variables, los cuales tienen aminas, en ambos casos, y tienen dominios constantes, que es el resto del anticuerpo, el cual culmina en carboxilos. Tanto cadena pesada como cadena ligera termina en carboxilos. Ahora bien, ¿quién define qué tipo de anticuerpo es? La cadena pesada, porque las cadenas pesadas se van a dividir en alfa, gamma, delta, epsilon y mu. Cuando hablamos de que la cadena pesada es alfa, decimos, es una IgA. Cuando la cadena pesada es gamma, decimos, es una IgG. Cuando la cadena pesada es delta, IgD. Cuando la cadena pesada es epsilon, es IgE. Y cuando la cadena pesada es mu, decimos que es una IgM. Entonces, esto es importante porque cuando estamos esperando nosotros producir anticuerpos, el primer anticuerpo que nosotros esperamos producir es la IgG, que es la principal, ojo, principal en sistema circulatorio, pero la más abundante en toda nuestra anatomía es la IgA, porque se encuentra en mucosas. Y bueno, eso ya da para otra clase, no es el tema de hoy, eso lo verán en inmunología. ¿Qué más? Bueno, el anticuerpo también tiene carbohidratos. De hecho, por eso se le llama glucoproteína, ¿sí? Porque es una proteína con carbohidratos, ¿sí? Y aquí está la división que hablábamos, ¿no? La FB y la FC, ¿sí? Entonces, todo esto tiene la característica de nuestro anticuerpo. ¿Y qué pasa con las cadenas ligeras? Las cadenas ligeras, ¿sí? Pueden ser capa o lambda. Aquí da igual si es capa o lambda, ¿sí? Realmente el peso de ese anticuerpo va a estar señalado debido a la cadena pesada. Si es, repito, alfa, gamma, delta, epsilon o mu, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de anticuerpo, recuerden de esta imagen, recuerden las divisiones del anticuerpo y la capacidad que tiene cada uno de ellos. El hecho de que tenga cadenas alfa, gamma, delta, epsilon y mu hace también funciones diferentes y están ubicados en sitios diferentes. Mucho cuidado con eso, Les recomiendo que lean el capítulo del libro de Kubi, donde señala todo este tipo, la variedad de los anticuerpos. Fíjense, esta imagen me gusta mucho porque es la fotografía real de un anticuerpo. Esto es tomado con microscopía electrónica y un anticuerpo, aquí se comprobó que un anticuerpo ronda el tamaño aproximado de 20 nanómetros. Esto es muy importante porque si hablamos de un VIH, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana, mide aproximadamente 120 nanómetros. ¿Por qué digo que es relevante? Porque un anticuerpo en teoría se le podía pegar a la cápsula del VIH. El coronavirus mide aproximadamente 100 nanómetros, ¿sí? Entonces,
el anticuerpo se le sigue pegando a un coronavirus. Esto es muy importante y hay que tomarlo en cuenta, porque ojo, fíjense la capacidad de reconocimiento del sistema inmunológico. 20 nanómetros. ¿Cuánto mide una bacteria? Una bacteria ronda aproximadamente, no sé, 10 micras a lo mejor, ¿no? Una bacteria. Estamos hablando de 20 nanómetros. Quiere decir que el reconocimiento es a nivel peptídico. Por eso era tan importante la complejidad del MHC, que se fragmentara el antígeno en péptidos por un posterior reconocimiento. Y es que el anticuerpo opsoniza, ¿sí? El anticuerpo se le pega ahí a la estructura de los antígenos, pero a esa estructura le vamos a llamar epítope. Explico mejor esto. Si tuviéramos una bacteria y esta bacteria la cortamos en múltiples pedacitos, cada pedacito de esta bacteria le vamos a denominar epítope. Entonces, el anticuerpo va a reconocer epítopes, ¿sí? O sea, cadenas peptídicas. Y aquí está comprobado, ¿sí? Aquí se ve como esa imagen de Y, ¿sí? Es una reconstrucción 3D. Esta es la imagen real, pero no se entendería. Lo reconstruyen en 3D para poderlo entender, ¿sí? Y esta es la imagen como de Y, ¿no? Que estábamos viendo acá con el esquema. Muy bien. Cuando hablamos de las células del sistema adaptativo, ok, decíamos células B y células T. Las células T se dividen en dos, los que denominamos TH y TC. Las TH les vamos a llamar CD4 y las células TC les vamos a denominar CD8. En general, la célula T se denomina CD3, ¿sí? Y la célula B, pues bueno, solamente hay un tipo y esta célula B tiene 3 marcadores. El CD19, el CD20 y el CD21. Recordemos que CD significa Cluster Differentiation. En español lo traducen como cúmulo de diferenciación y es una proteína exclusiva de cada una de estas células. Esto nos facilita la vida porque cuando yo les digo CD4, sí, lo relacionas con un TH o una célula T-helper, ¿sí? O T-cooperadora. Cuando hablamos de una CD8, pues, es una célula T citotóxica. Si yo te digo CD3, dices, pues es una célula T. No tengo idea si es TH o TC, es una célula T. Cuando yo te hablo de CD19, célula B. CD20 o CD21, y estoy refiriendo a célula B, y el CD19, 20 o 21 lo desarrollan dependiendo de su etapa de maduración, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Esto nos da también a que clasifiquemos el sistema inmune adaptativo en inmunidad celular e inmunidad humoral. Cuando hablamos de celular, nos referimos a las células T exclusivamente a la CD8. Y cuando hablamos de inmunidad humoral, nos referimos a las células B. ¿Por qué humoral? Porque recordemos que los humores en anatomía nos referimos a las partes líquidas, como el humor vítreo, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver la célula B con el sistema humoral? Porque la célula B es la única célula que produce anticuerpos. Y recordemos que los anticuerpos van a estar en circulación, es decir, es parte de los humores del cuerpo, ¿sí? Por eso cuando escuchen o lean sistema inmunológico celular, ok, estamos hablando de CD8. Cuando hablemos de inmunidad humoral, ok, estamos hablando de anticuerpos. Bien, haciendo la división de células T, decíamos, la célula T es un CD3 positivo, ¿sí? Ese es un marcador. Cuando nosotros mandamos a analizar, imagínate que tú tienes un paciente con cáncer, el paciente tiene leucemia linfocítica. Ok, ¿qué tipo de leucemia, qué tipo de linfocito tiene el problema? Mandamos a hacer marcajes de CD3, CD19, CD20, CD21, y en el caso también, porque son linfocitos, los NK, también mandamos a hacer CD56, ¿ok? Cuando hablamos de CD3, exclusivo de células T. Cuando hablamos de CD4, células TH, y cuando hablamos de CD8, células TC. Puse esta imagen porque se me hizo curioso representarlo así. La CD4 siempre decimos que son las células T que presentan, digamos, son las calmadas de la historia, son las chismosas porque solo se dedican a producir citocinas, ¿no? Y es lo único que hacen, producen citocinas y atraen a las demás. Pero cuando hablamos de CD8, son las agresivas. Esas células se activan y eliminan directamente a la célula o al antígeno que se les presentó. ¿Ok? Para que las tengamos así en ese sentido, ¿no? Siempre que hablamos de CD3, tienes que corroborar, ok, ¿CD3 qué? CD4, CD8. CD3 solo me dice que es una célula T. Bien, pero no solamente eso está la complicación, porque resulta que las CD3 se vuelven a dividir en dos. Las CD3 se dividen en dos dependiendo de su receptor, que le llamamos TCR, T-Cell Receptor, o receptor de células T. Gracias al TCR es que la célula T logra distinguir
si se trata de un antígeno o no, y esto por presentación de una molécula, de una célula que son las APC, las células presentadoras de antígeno. Recuerden que todas aquellas células que tienen la capacidad de presentar, les llamaremos APC, ¿sí? Pero el APC no sirve de nada si no existe un TCR, y el TCR es exclusivo de la célula T, por algo se llama receptor de célula T. El TCR se va a dividir en dos, ¿sí? El TCR tipo 2 le vamos a llamar linfocitos alfa-beta, y esto debido a que si hablamos del receptor tal cual, tiene dos cadenas, una cadena es alfa y otra cadena es beta. No se rompieron mucho la cabeza, ¿no? Entonces, linfocitos alfa-beta es el TCR tipo 2. Cuando hablamos de TCR tipo 1, decimos linfocitos gamma-delta. Quiere decir que una de sus cadenas es gamma y la otra es delta. ¿Cuáles son las diferencias importantes? Pues que el TCR tipo 2 es el más abundante en circulación, pues son células que están del 85 al 95%, o sea, la mayoría de las células son linfocitos alfa-beta o TCR tipo 2, pero las de menor cantidad serán el TCR tipo 1, es decir, las gamma-delta, y ahorita va a tomar una importancia en la clínica esto, es muy importante, anótenlo, grábenselo bien, porque esto es muy relevante. Vamos a hablar solamente de las alfa-beta. Las alfa-beta las volvemos a dividir en dos, para que no se me hagan bolas. Tenemos el CD3, alfa-beta, y tenemos un CD3 gamma-delta. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos hablando solamente exclusivamente de las alfa-beta. Las alfa-beta se vuelven a dividir en CD4 y CD8. Y esto, vamos a explicar la división. ¿Sí? Esta es la división normal, o sea, células T, células TC, perdón, TH y TC, citotóxicas y cooperadoras. Las TH se vuelven a dividir en dos. Las TH vírgenes les vamos a llamar TH0, pero esta se puede convertir o en TH1 o en TH2. También les hago de su conocimiento que existen las TH9, las TH3 y las TH17, que las vamos a ver en enfermedades, ¿sí? Sobre todo en aquellas enfermedades que son hipersensibilidades, ¿no? Vamos hablando entonces de las TH, solo TH. La CD4 o TH, que se dividen en dos, pues principalmente estas que vamos a llamar TH0, nos van a dar la pauta, ¿sí? Cuando hay un proceso inflamatorio, las TH0, cuando hay presencia de interleucina 2, se van a convertir en TH1. Y la TH1, una vez que se deriva, esta TH1 va a producir principalmente interleucina 2. La interleucina 2, la TH1 la puede autoconsumir. Cuando la autoconsume, la TH1 la utiliza para autoclonarse, ¿sí? Entonces forma una clona TH1'. Esta clona identifica los antígenos exclusivamente a los antígenos por la cual fue activada para ahorrarse tiempo en el reconocimiento de los mismos, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando la TH2 no es autoconsumida, entonces la interleucina 2, perdón, se dirige a una TH0 y nos diferencia otra TH1. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? O sea, en ambos casos van a ser TH1, pero la TH1 derivada de una TH0, recordemos, no tiene una memoria. La TH1' derivada de una TH1 sí tiene memoria y sabe reconocer antígenos. ¿Qué más hace la TH1? Bueno, la TH1 también produce interferón gamma. El interferón gamma, ya decíamos, nos va a generar el 26S, el inmunoproteasoma. También nos va a activar a los monocitos. Nos activa monocitos para que estos, a su vez, se diferencien en macrófagos. Cuando ponemos MO es monocitos, cuando ponemos M-teta es macrófagos. Y los macrófagos van a presentar MHC de clase 2, y el MHC clase 2, ¿qué creen? Pues le vuelve a presentar a los CD4. Y aquí hay un feedback positivo, ¿no? ¿Qué más hace el interferón? Pues el interferón, ya decíamos en diapos pasadas, que nos logra activar a las células NK, las cuales son capaces de activarse para reconocer tanto células cancerígenas como células que están infectadas por virus, y nos produce un beneficio extra, ¿no? Hay una inflamación, ¿sí? Derivado también de esto vamos a tener TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria. Vamos a tener interleucina 1, que también es una citocina proinflamatoria. Esta interleucina 1 en grandes cantidades nos puede inducir la fiebre.
Cuando un paciente llega séptico y tiene fiebre, esto es porque ya hay una cantidad elevada de interleucina 1. La interleucina 1, para que lo noten ahí, es la única citocina capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al hipotálamo. Y eso, recordemos que es el sistema regulador de temperatura, es lo que nos provoca la fiebre, ¿no? ¿Qué más hace el interferón? Pues resulta que el interferón generalmente nos eleva todo el sistema inmunológico, ¿sí? No, hay un beneficio extra, ¿sí? Con el resto de las células granulocíticas para poder ir activándolas. ¿Okay? Por otro lado, tenemos a la TH2. La TH2 la logramos diferenciar a partir de una TH0 que se le colocó o que consumió interleucina 4, ¿sí? Y se deriva la TH2. Entonces, ¿la TH2 qué hace? Pues miren, también nos produce interleucina 2, la cual, si es autoconsumida, ya sabemos, nos logra generar una clona, una TH2', que sabe diferenciar, o más bien, sabe reconocer antígenos específicos, pero si no es consumida por esta, entonces nos va a diferenciar una TH1 de novo, ¿sí? ¿Qué más? Produce interleucina 4 para favorecer su proliferación, y la interleucina 4 también logra activar a monocitos para que se conviertan en macrófagos, logren reconocer antígenos y presentarlos en contexto de MHC al CD4. ¿Okay? ¿Qué más hace la interleucina 4? Bueno, pues también activa eosinófilos. Los eosinófilos son células granulocíticas, las cuales tienen histamina en su interior, y cuando reconocen interleucina 4, estos eosinófilos lo que hacen, esta histamina genera una inflamación, ¿sí? Todas las vías inflamatorias con TNF-alfa, interleucina 1 y además se produce interleucina 6. Y cuando tenemos a estas tres, producimos otra molécula llamada TGF-beta, que es una citocina profibrogénica, la cual nos deriva en colágena, es decir, nos puede provocar una fibrosis, ¿sí? Debido a que hay un daño continuo, ¿sí? Además, la interleucina 4 en las células B genera un estímulo epigenético para que los anticuerpos que produzca sean con cadenas épsilon, es decir, vamos a producir IgE. La IgE, a su vez, tiene consecuencias en los eosinófilos, ya que los eosinófilos tienen una molécula llamada CD23, la cual es un receptor exclusivo para cadenas épsilon de la IgE. ¿Sí? Y entonces nos genera una degranulación. Si se fijan, aquí estamos generando otro feedback positivo. Esto toma relevancia con aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica o tienen una alergia, porque estos pacientes, sobre todo los que tienen asma, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que estos pacientes tienen un exceso de células TH2 y esto produce un exceso de interleucina 4 y se va en cadena, ¿no? Va a producir un exceso de eosinófilos, va a producir un exceso de inmunoglobulina E, ¿sí? Y esto se va retroalimentando. Por eso el paciente, si no lo tenemos bajo tratamiento, nos puede causar problemas mayores en dado momento. Y cada vez va a necesitar más medicamento, que son los corticosteroides, que son inhalados o pueden ser orales también. Inyectados también pueden ser, pero son mucho más drásticos. ¿Ok? Bien, la interleucina 2, perdón, la TH2 también nos produce interleucina 5. La diferencia, esta es homóloga a la 4, también va a activar eosinófilos y va a hacer todo la degranulación y producción de citocinas proinflamatorias, pero la única diferencia que hay es que la interleucina 5 tiene una actividad diferente en las células B. En vez de producir IgE, nos va a producir IgA. Y esta no va a generar consecuencias drásticas en las alergias, sino que la IgA nos va a favorecer para la protección en las mucosas, sobre todo en los intestinos, porque la IgA es la que más nos protege en intestinos. Cuando consumimos nuestros alimentos que no son estériles, ¿sí? Tenemos un beneficio extra de la producción intestinal de IgA, porque esa es la que nos está dando, la inmunidad de día con día. Era lo que les decía, que aquellas mamás que les lavan sus manos a los niños todos los días, ¿sí? Pues hay una deficiencia de IgA y es por esa razón que no hay un reconocimiento masivo de antígenos y pues se pueden enfermar de cualquier cosa, ¿no? Cabe señalar como dato cultural, la IgA es la primera inmunoglobulina que tienen deficiente los nadadores, consecuencia del cloro o las sustancias químicas de las albercas por estar tragando bocanadas de esto, ¿no? Resulta que el cloro degrada la inmunoglobulina A.
¿sí? Por eso es que los nadadores frecuentemente tienen enfermedades respiratorias, ¿sí? Como dato curioso por si alguno de ustedes nada. Bien, continuamos. Vamos con los CD8. Los CD8, pues resulta que estas células son un poquito más sencillas. Simplemente se dividen en dos, CD28 positivas y CD11B, CD18 positivas. Cuando hablamos de CD28 positivas es porque estas son células activas y son productoras de interleucina 2. ¿Qué hacen la interleucina 2? Ojo, otra vez, genera clonas a través de la síntesis de ciclina D y división celular, es decir, de G0 a G1, ¿sí? Para que no se les olvide. Siempre que veamos un linfocito T, ya sea CD8 o CD4, con CD28 positivo en membrana, es porque está activado. Si el linfocito CD8 tiene en membrana el CD11B, CD18, es porque no está activo. Ojo, no quiere decir que no sirva, simplemente no está activo. Es lábil activarse, pero estamos diciendo que no produce interleucina 2. Y su morfología se le conoce como linfocito LGL, linfocito granular grande. ¿Sí? La función del CD8 es muy parecida a la NK. Es una función citolítica a través de perforinas y granzimas. Va directo a atacar, a eliminar al antígeno cuando se le presenta por mecanismo del MHC, en este caso de clase 1. Ojo, porque estamos diciendo que una APC que tenga activado el MHC de clase 1 es porque fue infectada por un virus. Cuando le presenta el antígeno a una célula T CD8 y es reconocido por el TCR, la célula T CD8 tiene que eliminarla porque está infectada. Ya no hay otra. O sea, no podemos dejarla viva. No es como el CD4 que solamente prolifera. Si se fijan, todo lo que hace el CD4 pues es atraer a un montón de células. Fíjense, aquí un dato importante antes de que se me olvide. El VIH ataca, gracias a sus espículas, al CD4, ¿sí? Y hay una proteína llamada P24 en el virus del VIH, ¿sí? Que esta proteína inhibe específicamente al CD4. Si inhibimos al CD4, ¿qué va a pasar? No hay TH1, no hay TH2, no hay activación de eosinófilos, no hay activación de monocitos, no hay macrófagos, no hay presentación por MHC, no hay citocinas proinflamatorias, no hay fibrosis, no hay inmunoglobulina E, ¿sí? No hay células NK, no hay proteosoma. Por eso es tan drástico la infección por VIH. Nos destruye prácticamente todo nuestro sistema inmunológico. Aunque pareciera que la CD4 no tiene nada que ver con el sistema inmune, le decimos, pues solamente está llamando células. Sí, la CD4 controla todo nuestro sistema inmunológico. Esto es importantísimo. Por eso en un paciente que tiene VIH hacemos un seguimiento, ¿sí? De CD4. Siempre que tenemos bajo tratamiento un paciente con VIH, estamos evaluando cuánta cantidad de CD4 tiene el paciente. Y al momento que tengo una cantidad mínima, se nos puede morir de una infección posterior, porque ya podríamos clasificar a este paciente como SIDA, cuando tiene una cantidad muy, muy baja. O sea, 200 células por microlitro o menos, ya ese paciente se te va a morir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es tan importante, chicos. ¿Vale? El CD8 es diferente, ese solo ataca y se acabó. No es tan drástico como el CD4. Bien, vamos, eso fue por parte de los alfa beta. Ahora vamos con los gamma delta. Estos son súper fáciles. Resulta que estos que pertenecen hasta el 15%, ¿sí? Son CD4 y CD8 negativos. Así de fácil. Con esto decimos todo. Porque si son negativos, imagínense, tú tienes una célula T que es CD3 positiva, llega a una APC, ¿sí? Y esta APC va a presentar, imagínate que llega con un MHC de clase 1 y llega con esta. Este solo es CD3. ¿Cómo le hace? ¿Lo presenta o no lo presenta? Porque para presentar un MHC clase 1 requiere ¿qué? Un CD8 y esta no lo tiene. Si fuera un clase 2, requeriría un CD4 y esta no lo tiene. Entonces son células que hasta el día de hoy se desconoce un poquito su función. Se ha otorgado un funcionamiento hacia las mucosas y hacia reacciones con cáncer, ¿sí? Pero de manera certera no sabemos todavía cuál es su función, ¿sí? Pero esto es muy relevante. ¿En qué sentido? Imagínate, volvemos a lo que les decía al principio. Tienes un paciente, leucemia linfocítica aguda. Ok, ¿qué tienes que hacer? Análisis principales. Ok, yo quiero saber si es de células T o células B. ¿Qué tengo que hacer? Un marcaje de CD3, de CD19, CD20 o CD21. Si me sale positivo el paciente a CD3, yo digo, es una leucemia linfocítica aguda de células T.
pero ahora, ¿le voy a dar quimioterapia o no le voy a dar quimioterapia? Pues antes tengo que evaluar qué tipo de célula T se trata. ¿Es una alfa beta o es una gamma delta? Porque si es una gamma delta, a lo mejor lo único que tiene el paciente no es un cáncer como tal, es un aumento en las gamma delta y una disminución en las alfa beta, ¿sí? Y la función de la gamma delta, pues es no reconocer nada. Y por eso el paciente comienza a tener esos síntomas como de leucemia, ¿ok? Si nosotros corroboramos que es un alfa beta, indiscutiblemente eso se trata de y hay una leucemia, pues es una mutación, ¿sí? Y ahí sí iniciamos tratamiento, quimioterapia, radiación, lo que sea que diga la GPC, ¿ok? Pero tenemos que hacer un escrutinio aquí. Tenemos que evaluar si es gamma delta o alfa beta, ¿ok? Antes de generar el diagnóstico final y un tratamiento, tenemos que decir, ok, mándame marcar las células si yo quiero saber si es alfa beta o gamma delta. Ahora, que si tú descubres que el paciente tiene una leucemia linfocítica de células T y realmente sus células están mutadas y estas resultan ser gamma delta, pues es de las leucemias más agresivas que existen, ¿sí? Es una leucemia muy rara, debo decirlo. Las más comunes son mielocíticas, pero cuando se trata de células T son raras y cuando se trata de gamma delta son súper raras, pero aún así sucede en el hospital civil. Por ahí me ha tocado ver varios casos, son muy, muy agresivas, no responden a los tratamientos como quimioterapia, son unas células que mutan drásticamente, ¿no? Entonces, se los dejo ahí como dato, que lo tengan en cuenta. Siempre hay que corroborar, sobre todo en cáncer, qué tipo de célula es la que nos está fallando y si realmente está fallando, ¿sí? O a lo mejor hay una desproporción de niveles, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con las células B. Estas son muy fáciles. Las células B van a estar del 5 al 15% de linfocitos circulantes. Ojo, o sea, van a ser 1.5% del total de células blancas. Y las células B, su mayor característica es que son las células que producen anticuerpos. Todos los anticuerpos los producen ellas, ¿sí? Estas células también tienen MHC y tienen MHC de clase 2. Es decir, que también pueden ser APC, son presentadoras de antígeno. Y como otra característica, estas células tienen receptores de complemento, ¿sí? Para poder activarse con el complemento. Estas células, cuando son activadas, ojo, por eso es que siempre es importante tener un buen número de células B. Y este resguardo lo logran porque cuando son activadas, se clonan, una clona se va a los ganglios y la mantiene en G0 y otra clona se va al ataque, ¿ok? Este mecanismo nos permite siempre tener una cantidad importante de células B en nuestros ganglios como resguardo. Por eso es que las vacunas van dirigidas a que sean reconocidas por el sistema inmune y que no. El mejor efecto de una vacuna es que te dé fiebre, que tengas cuerpo cortado, ¿sí? Porque eso nos va a dar el indicio de que hay activación de células plasmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Son células B sintetizando anticuerpos. Pero más allá de los anticuerpos, lo que nos interesa para que tú tengas un sistema de protección a largo plazo es que haya clonas celulares, clonas que se resguarden en tu ganglio para cuando tengas otra vez ese enfrentamiento con ese antígeno, pues la clona celular lo reconozca de manera inmediata y no se tarde quién sabe cuántos días en presentar el antígeno y en reconocerlo y inmediatamente se vaya a generar anticuerpos. ¿Ok? Ojo con esto, chicos. Hasta ahorita hemos visto como que la inmunidad innata y la adaptativa están muy diferentes. Sin embargo, esto es muy importante, ¿eh? La inmunidad innata y adaptativa no se excluyen, colaboran. ¿De qué forma? Esta diapositiva lo resume todo lo que acabamos de decir. Fíjense, hay un microorganismo, llámese un antígeno. El antígeno penetra nuestra piel, una de las barreras, es reconocido de primera instancia por el sistema inmune innato, cualquier célula APC que sepa reconocer antígeno, y este microorganismo, por los mecanismos de la APC, va a ser fagocitado, va a ser reconocido, y va a ser presentado, ¿sí? Va a ser presentado a una célula T. Aquí es el linker, ¿ok? El sistema inmune innato se conecta a través del reconocimiento MHC con célula T a través del receptor de células T, el TCR, es decir, MHC-TCR. Fíjense este dato, es muy importante. El sistema inmune innato va a actuar en un rango de 12 horas, ¿sí? Y el sistema inmune adaptativo, pues va a durar días. Entonces nos va a tomar casi una semana completar todo el circuito.
Si nosotros logramos eliminar los antígenos en cuestión de horas, va a ser por el sistema inmunoinnato. Si nosotros logramos eliminar en cuestión de días, va a ser por el sistema adaptativo. Ahora bien, si nosotros tenemos una memoria por el sistema adaptativo, podemos ahorrarnos todo el reconocimiento del sistema inmunoinnato. ¿Sí? En cuestión de horas vamos a reconocerlo. Eso es lo que queremos con las vacunas. Eso es lo que queremos cuando tenemos una enfermedad y que nos vuelve a dar la enfermedad un año después. ¿Sí? Como resumen de todo lo que acabamos de decir, esto es como una historia de amor entre la APC y la célula T. ¿Sí? Donde hay un reconocimiento entre MHC y TCR y al final de cuentas la inmunidad innata está unida a la inmunidad adaptativa a través de todos los mecanismos moleculares que acabamos de ver. Chicos, pues esto fue una repasada rapidísima de todo su curso de inmunología. Nos tardamos un poquito. Muchísimas gracias a todos los que aguantaron estas casi 2 horas y más a esta hora. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Sé que me fui bastante rápido y seguramente les causó más dudas que respuestas, lo cual es bueno, así que es tiempo. ¿Quién dice yo? Pues mientras se animan, David, yo te voy a preguntar. Sí, adelante. Oye, ¿qué nos puedes decir sobre la inclusión de las TH17? Ok, las TH17 son unas células que tienen poco de haberse descubiertas, poco me refiero a 15 años para acá, pareciera mucho, pero no, el sistema inmune es nuevo. Las TH17 están involucradas en reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, de las más famosas, está clasificada como hipersensibilidad tipo 4D, es decir, una hipersensibilidad de las más agresivas que existe. La TH17 se caracteriza, por ejemplo, en enfermedades como Guillain-Barré, donde hay un reconocimiento por causa de un mimetismo en las vainas de mielina de los axones. Y esto está caracterizada por una deficiencia de sinapsis de abajo hacia arriba. Es decir, va a comenzar el paciente a presentar, el paciente te va a llegar y te va a decir, doctor, siento como que camino en una alfombra. ¿Sí? Inmediatamente dices, ok, esto tiene que ver con la sensibilidad, es decir, una neuropatía. Tú tienes que descartar primero por epidemiología, ok, estamos en México, hay diabetes, hay obesidad, neuropatía diabética, inmediatamente descartas. Si resulta que no, entonces te vas a la siguiente causa, una compresión de un nervio. Si resulta que no, rápido, vamos a investigar el expediente clínico, vamos a hacer una historia clínica y si en su familia hay hipersensibilidades como asma, artritis, lupus, qué sé yo, en la familia, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en que puede ser una autoinmunidad. Inmediatamente hacemos marcaje de células TH17, ¿sí? Que son, estos pacientes son atópicos, son genéticamente susceptibles y por herencia producen este tipo de células que son activadas a partir de una TH0 por la interleucina 17. Oye, David, ¿y la TH17 vendría a partir de cuáles? ¿De las CD4? De la CD4. Son CD4, TH0 vírgenes, que son activadas por la interleucina 17, producto de la genética aberrante que tiene ya el paciente, que trae ya la carga genética familiar, ¿sí? Y esta interleucina 17 es activada por la interleucina 13 y 22, que se produce en una inflamación. Oye, ¿y siempre la IL-17 o el TH17 siempre iría acompañada con el TNF-alfa o ahí no aplica? El TNF-alfa se ve involucrado, siempre que hay inflamación, vamos a ver al TNF-alfa, al inicio o al final, ¿no? O de manera crónica. Sin embargo, el factor precipitante siempre es el mimetismo molecular. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es muy sabido por ahí que dicen, hay hasta movimientos en Facebook que dice que la vacuna del papiloma causa Guillain-Barré. Es que resulta, no es que la vacuna cause Guillain-Barré, es que el paciente ya tenía una carga genética, ¿sí? Que confunde a la vacuna, a los epítopes de la vacuna, con las vainas de mielina, con los lípidos de las vainas de mielina. ¿Qué es el mimetismo? El sistema inmunológico, la APC, reconoce a la vacuna como extraña, obviamente, y va y se lo presenta a las células T, y las células T dicen, ah, ok, es el lípido de la vaina de mielina. O sea, le estoy presentando el virus del papiloma, pero él piensa que es la vaina de mielina. Eso es una confusión, eso le llamamos mimetismo. Entonces, ahí comienza el problema, porque a quien se lo presenta resulta ser una TH2. Y esa TH2 comienza a producir toda la vía de señalización inflamatoria, donde va a haber involucrado la interleucina 13, la interleucina 22, va a estar la interleucina 17 y a la par va a estar el TNF-alfa. Ah, ¿Sí? ok. Va a generar su curso el TNF-alfa a inflamación. ¿Pero qué va a provocarnos el TNF-alfa ahí? Pues sí nos va a estorbar
porque va a producir más cantidad de TH, ¿sí? Y este TH, como ya va a haber en el microambiente TH, interleucina 17, todas comienzan a transformarse de TH0 a TH17 y empieza el paciente con la progresión de la enfermedad. Muy bien. Oye, David, tengo aquí una pregunta que hacer. Adelante. Pregunta si el VIH, en el VIH, el P24 ataca CD4, entonces la terapia antirretroviral va hacia la P24. No, terapias antirretrovirales hay muchas, hay a diferentes niveles. No ataca la P24, la terapia antirretroviral hay muchas, la gran mayoría van dirigidas a bloquear la retrotranscripción del virus, ¿sí? Hay otras terapias farmacológicas para VIH que van justo a bloquear enzimas específicas para que el virus no se reensamble. No hay una terapia que vaya dirigida a bloquear a la P24. ¿Por qué no? Porque P24 simplemente es un mecanismo de defensa, ¿sí? Del virus, pero no es un mecanismo de proliferación. Digamos que la P24 lo único que hace es evitar que la célula TH, la CD4, llame a al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque al inhibir la CD4, en la molécula CD4, pues no hay una presentación de antígeno, ¿sí? No hay un reconocimiento por medio del MHC. Entonces, ¿para qué si no es útil P24? Por cada virus que tienes tú de VIH, hay 2000 copias de P24. Gracias a esto, hoy en día hay análisis moleculares de última generación, donde si tú haces un Western blot para P24, tú puedes detectar en un paciente VIH a las 2 semanas de haber sido infectado. Cosa que antes no se podía porque antes tenían que esperar hasta 6 meses porque tenías que esperarte a que su sistema inmune produjera anticuerpos, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de la P24 que nosotros tenemos, ¿no? Con los análisis moleculares. Más no es una ventaja con el tratamiento farmacológico, no existe farmacología para inhibirla, porque y si existiera no te sirve de mucho porque no tiene que ver con la progresión del virus, sino más bien con evitar la inflamación. ¿Sale? Oye, aquí te están escribiendo para felicitarte pues, por el tiempo que te diste y que fue muy claro para ellos en las clases. Y para alguien más si se Muchas anima a gracias. preguntar, yo tengo una pregunta sobre todo para la parte como práctica, David. Cuando estamos en el área clínica, una cosa es, por ejemplo, cuando investigamos todas las moléculas inflamatorias en investigación, pero otra es cuando estás a nivel hospitalario. ¿Tendrías alguna recomendación desde en dónde y cuándo pedir ciertas moléculas? Porque tú a lo mejor dices, yo quiero medir el proceso inflamatorio, quiero, por ejemplo, cuestiones de alergénicos o ese tipo. ¿En qué momento les dirías que es más provechoso, tendrían mejores resultados medirlo? ¿Y a dónde lo pueden mandar pedir? Porque no todos los hospitales tienen, por Sí, ejemplo, para claro. hacer PCRs, ¿sí? ¿Qué les recomendarías? Mira, yo creo que es muy importante. Todos los análisis moleculares en cuestión de inmunología toman mucha relevancia, sobre todo en los pacientes que tienen hipersensibilidades. Por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso, ya decíamos Guillain-Barré, en un asma, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta el sistema inmune. Ahí, por ejemplo, existen los análisis de anticuerpos antinucleares, existen los anticuerpos anti-Smith, existe el factor reumatoide, existe la PCR, la proteína C reactiva, y todos nos van a encaminar a una inflamación. Sin embargo, la mayoría de los resultados ahorita, más bien de los análisis moleculares en inmunología, son sensibles más no específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer un pool de análisis para nosotros ver cuáles sí salen positivos y cuáles salen altos, otros bajos, para poder determinar junto con la clínica, ver qué tipo de enfermedad es. Ahora, que hay nuevos análisis de última generación, como los que les hablaba, en cuestión a leucemia, ¿sí? Como son los receptores. Hacer marcajes por medio de citometría flujo por fluorescencia, la verdad es que está de lujo. Desafortunadamente, aquí por ejemplo, en Guadalajara, sé que los únicos que tienen citómetro de flujo por fluorescencia es el Puerta de Hierro, es el Bañuelos, no es porque les esté haciendo aquí promoción, ¿sí? Bañuelos, y el Hospital Civil también lo tiene, pero a veces no hay reactivos, ¿sí? Entonces, no muchas veces lo puedes hacer. Generalmente lo que hace en el Hospital Civil es mandarlo a hacer a la privada. Otra cosa mala es que sí son bien caros, ¿sí? Sí. No les voy a mentir, son análisis muy costosos. Tú mandas a hacer un CD3 y pues sí te sale una lana, ¿sí?
¿por qué te sale tan caro? Porque comprar un citómetro de flujo por fluorescencia, por muy barato que te cueste, te va a costar 4 millones de pesos. Esa es una inversión muy fuerte para cualquier laboratorio. ¿Por qué? Porque requiere un mantenimiento y muchas veces lo costoso no es el aparato, sino el mantenimiento. Mantener un aparato de esos al año te va a costar unos 300,000 pesos. Si se te llega a descomponer un láser, pues ya ni la quieres contar. El puro láser te va a costar casi casi es mejor comprar otro aparato nuevo. Entonces, por eso es que no hay muchos. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Pues mandarlos a hacer a Ciudad de México. En Ciudad de México existe un laboratorio llamado INDRE, que es como un instituto dirigido mucho a inmunología, que si bien es como privado, recibe dinero federal y ahí también pueden resultar un poquito más económicos hacer ese tipo de análisis. Ahora bien, por ejemplo, para las hipersensibilidades, que lo que preguntabas, una alergia. Muchas veces los pacientes dicen, es una alergia, mañana se me quita. ¿Sí? Pero un buen médico, un alergólogo, si te manda a hacer estudios de inmunoglobulina E, la neta es que te facilita la vida. ¿Por qué? Porque te puede clasificar en qué tan grave está tu alergia. Si bien alguien puede decir, pues es una alergia, ¿qué puede pasar mal? Pues es que con lo largo de los años puedes desarrollar una enfermedad renal crónica. Caray, ¿por qué renal crónica? Porque todos los días el hecho de estar ahí con la alergia te está produciendo inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos, que van a ser prácticamente cúmulos de inmunoglobulina E, se van a ir por tu torrente sanguíneo y se van a ir pegando en aquellos pequeños capilares. Entonces, cuando los inmunocomplejos viajan por todo el torrente sanguíneo, si no se quedaron atrapados en un pequeño capilar, se van a ir al hígado y posteriormente a los riñones. Recordemos que la nefrona tiene unos túbulos contorneados distal y proximal. Cuando el inmunocomplejo pasa por ahí, pum, se queda atorado y eso genera una apoptosis a la nefrona. Si eso pasa todos los días, imagínate, ya tienes 15 años con la alergia, va a haber un momento en que sí vas a tener una deficiencia en tu filtrado renal. Y ahí es donde van a venir los problemas, porque recuerden que las enfermedades renales crónicas son silenciosas. En el momento que ya estás grave, vas a tener el primer síntoma, ¿sí? Y ya vas a entrar al protocolo de trasplante. Entonces, sí es importante, aunque sea una simple alergia, sí es importante cuidarla, ¿sí? Y es muy importante no solamente ir con el alergólogo a que te hagan ahí los piquetes para ver a qué eres alérgico, sino que también es muy importante clasificar el nivel o la severidad de alergia que tienes, porque también medir inmunoglobulina E, ese lo puedes encontrar en cualquier laboratorio, nucleodiagnóstico, Chopo, creo que también hasta Salud Digna lo hace. Tú vas y mides, cuantificas inmunoglobulina E, ¿sí? Dependiendo de los niveles que tengas, lo asocias con la biometría hemática, ves qué cantidad de eosinófilos tienes y haces una relación. Y ahí hay una de dos, o tienes parásitos o tienes alergias. Entonces es muy importante clasificarlo, sí. Son las dos opciones cuando te sale todo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Aquí tienes hasta saludos del Instituto Tecnológico de Acapulco. Anda, Órale, qué chido. anda tú. Saludos hasta allá. Les quisiera comentar que estos webinars, aunque son diseñados por la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá, la invitación es abierta y los registros puede registrarse cualquiera de los que ustedes, de la carrera que sean y de la institución que sea, no importa, y siempre y cuando cumplan pues con el requisito de registrarse, asistir a 5 webinars de los 6 que vamos a dar en español los jueves a las 7 y en inglés los miércoles a las 7. Y ya para terminar, David, no sé si quieras pues hablar un poco si tú eres un investigador que pues es muy prolífico, se tiene publicaciones, proyectos, ha sido beneficiado por muchos de ellos, entonces, no sé si esté abierto la posibilidad de en qué semestre que algunos estudiantes y de cuáles carreras podrían ser partícipes en tus proyectos de investigación. Sí, pues fíjate que yo acepto de todo, ¿eh? He tenido en mis protocolos, aunque no creas, hace 2 años tuve 2 chicos de derecho. Me decían, pues, ¿para qué quieres a los chicos de derecho? La verdad es que hicimos cosas muy padres, ¿eh? Hay muchas regulaciones, estuvimos diseñando un sistema, un software para hospitales y cuando nos vimos metidos en lo de los datos personales y todo eso, dijimos, no manches, necesitamos gente de derecho. Y los acoplé y la verdad resultó en una sinergia muy, muy, muy fregona. La neta, yo nunca le digo que no a un alumno. Yo creo que si tiene el interés y viene conmigo a querer hacer algo, siempre lo recibo.
y se nota, ¿no? Cuando quieren hacer algo, siempre están ahí. He tenido muy buenas experiencias. Muy pocas veces, pues, alumnos desertan y dicen, no, pues, sabes que no tengo el tiempo. Semestres, pues, la verdad es que no tengo no tengo así como un gusto por decir, no, a partir de tantos semestres. He recibido desde primer semestre. Quien ha querido ha seguido ahí, ha continuado. Yo creo que la investigación es para aprender. No creo que deba haber un requisito así como de, ay, tienes que saber tantas cosas. Pues el único requisito es que tengas el interés. Por ahí el año pasado también en Delfín tuve un chavo que era de la preparatoria. ¿No? Yo no sabía que era de prepa, hasta el final me di cuenta, sí, de verdad, y me sorprendió porque pues el chavo era muy activo y se me hizo muy padre, ¿no? O sea, yo sin saberlo y se ponía a leer todo lo que le decía y todo. Entonces, yo creo que siempre y cuando tengan el interés, adelante, me pueden contactar, ahí están mis redes sociales, siempre contesto, me tardo a veces un poquito, pero con muchísimo gusto les contesto por ahí. No hay ningún problema. Y en dado momento que quieran hacer una investigación, adelante. Pues tengo un equipo bastante grandecito y siempre me las arreglo, ¿no? Para estar atendiendo a todos. Ahorita en el Delfín voy a recibir como 34. Ay, yo uno. Así que no se preocupen, ya tengo experiencia en tener así como muy masivo todo. Y siempre me da gusto, ¿no? Que se mantengan ahí. Hay gente que tuve en Delfín desde el 2017 y sigue conmigo. Así que pues es muy satisfactorio. Cualquiera, de verdad, soy muy abierto, no tengo problemas. Muy bien, pues te agradecemos mucho, David, el haber estado con nosotros y haber compartido tu experiencia y tu conocimiento en esta área. Y le agradezco a todos los que vinieron a apoyar a su profesor y a aquellos que no, pues que vinieron también a aprender. Siempre vale la pena cualquiera de estos cursos, aunque no sean como muy del área. Los invito el próximo jueves. El tema que veremos será modelo de atención al paciente con riesgo o con enfermedad renal crónica y lo dará la doctora Laura Cortés Sanabria. La doctora es especialista en enfermedad renal crónica y al igual que David es una investigadora muy buena. Se los recomiendo. Pues sin más, me despido. David, te agradezco mucho en verdad y pues esperamos que el próximo semestre nos puedas acompañar y te animes a dar un webinar en inglés. En francés, no te En creas. francés, para que Sí, se sí, nos quite. adelante. Pues que Adelante. pasen todos muy buenas noches. Muchas gracias por haber Igualmente, venido. Bye. hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye, gracias.